Así que empezamos. Muy buenas a todos, chicos, por pasaros por aquí por la clase. Hoy vamos a hacer, como digo, una clase diferente, una clase especial, en donde no solo vamos a hablar de las tres claves fundamentales para poder reducir el dolor lumbar crónico, incluso aunque hayas probado todo tipo de tratamientos y no hayas conseguido resultados, sino que además, y por primera vez en directo, vamos a analizar una resonancia magnética, ¿vale? Vamos a analizar los resultados de una persona. Disculpad aquí que no sé por qué se ha puesto la fecha mal, que no estamos a 16 de febrero. Y básicamente en esta clase, además de hablar sobre esas tres claves fundamentales, también vamos a desvelar o vamos a hablar sobre los resultados de la resonancia magnética de una persona que me envió su propio informe para que podamos verlo entre todos y que seguramente los resultados que esa persona tiene serán muy parecidos a los que puedes tener tú en tu caso, ¿vale? Entonces, pues te servirán de bastante ayuda, sobre todo si tienes algún problema en la zona lumbar, ya sea algún tipo de discopatía, algún tipo de hernia, de protusión, de escoliosis, de pues, cualquier cosa que pueda pasar en la zona baja de la espalda, por ejemplo, hiperlordosis, etcétera, etcétera. Así que, como bien sabes, hoy vamos a hablar de esas tres claves fundamentales para reducir tu dolor lumbar crónico y esta clase precisamente está pensada para ti si, como te digo, has probado muchos tratamientos diferentes sin ningún tipo de resultado, ya sea que hayas probado estiramientos, masajes, medicamentos, ozonoterapia, infiltraciones, quiroprácticos, etcétera, etcétera. Esta clase te va a servir de ayuda, especialmente si has probado todos esos tipos de tratamientos y no tienes el resultado que a ti te gustaría. Así que vamos a arrancar con ello. Lo primero y más importante es entender para quién es esta clase. Algo que me gusta mucho diferenciar precisamente al principio de la clase es eso, a quién le va a servir de ayuda más esta clase y a quién no le va a servir de ayuda. ¿Para qué? Para que si no te va a servir de tanta ayuda, pues no pierdas tu valioso tiempo de domingo, que encima es un día pues diferente, es un día de descanso, en una clase que quizás no te sirva de ayuda, como comentábamos. Entonces, ¿para quién es esta clase? Pues principalmente para personas que llevan más de 6 meses con dolor lumbar crónico y ciática, ¿vale? Principalmente para personas que llevan más de 6 meses. Si llevas un año, si llevas 2 años, si llevas 5 años, si llevas 10 años, si llevas 15 años, esta clase te puede servir de muchísima ayuda. También, y como comentaba antes, para personas que han hecho masajes, quiroprácticos, acupuntura, han tomado pastillas, han hecho ozonoterapia y a pesar de todo ello no han conseguido resultados. O personas que, por otra parte, les han dicho sus médicos que el dolor es para siempre, que se tienen que acostumbrar a vivir con dolor, que no vas a poder hacer nunca una vida normal o que incluso pues, tienes que pasar por cirugía, tienes que operarte. Esta clase, como digo, te va a servir de muchísimo si cumples uno de esos requisitos. O bien, si eres una persona que además del dolor tiene pues, una hernia discal, una protusión, una artrosis, una discopatía, etcétera, etcétera. ¿Y para quién no es esta clase o para qué tipo de personas esta clase no les va a servir de ayuda? Pues para personas que buscan en primer lugar resultados mágicos y milagrosos en poco tiempo. Si eres de esas personas que solo buscan aliviar con un parche temporal, como puede ser una pastilla, un masaje, un ajuste quiropráctico el dolor, esta clase sinceramente no te va a servir de ayuda y te animo de verdad a que la abandones y que pues dediques tu tiempo de domingo a otra cosa, ¿vale? Y en segundo lugar, también tampoco va a servir de ayuda para personas que no estén dispuestas a comprometerse y ser constantes con un programa adaptado a ellas mismas. ¿Por qué? Porque si algo me he dado cuenta a través de ayudar a muchísimas, decenas y decenas de personas con dolor a recuperarse precisamente de ese dolor lumbar y de esa ciática, es que no podemos pedir peras al olmo, como se dice aquí en España. No podemos buscar, como comentaba antes, resultados mágicos sin prácticamente esfuerzo, sin poner nada de nuestra parte y solamente tomando pastillas o yendo a una sesión de fisioterapia a que nos hagan un masaje descontracturante. Así no se soluciona un dolor de 5, 10, 15, 20 años. Así lo único que se consigue es más frustración, más desesperación y realmente pensar o sentir que el dolor es para siempre, que es crónico y que no tiene solución. Cosa que, como veremos un poquito más adelante, pues en absoluto es así. Así que vamos a arrancar con ello. Antes de nada, sí me gustaría presentarme porque sé que sois muchos los que os habéis conectado por aquí de nuevas dentro de mi comunidad y realmente, pues hay muchos que no me conocéis del todo. Entonces, para quien no me conozca, yo soy Fernando Gallar. Nací, bueno, aquí no lo pone, pero nací en un pueblo de Albacete, ¿vale? Para quien sea de Latinoamérica, es una ciudad al sur de España. Y soy creador del programa de Espalda sin Dolor, que es un programa que ha ayudado a más de 60 personas a recuperarse del dolor lumbar crónico y de la ciática principalmente. Personas no solo de España, sino personas de México, de Estados Unidos, personas de Colombia, de Argentina, de Perú, de Chile, de distintas partes de Latinoamérica principalmente, incluso de Australia. También soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, no soy médico, no soy fisioterapeuta, no soy quiropráctico, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo que se conoce como entrenador online especializado en lesiones de espalda, lesiones de columna y principalmente en dolor lumbar crónico. Y afortunadamente he ayudado a más de 150 personas a reducir su dolor de espalda, no solo con el programa online de Espalda sin Dolor, sino también de manera presencial, después de haber trabajado durante más de 2 años en una clínica presencial en Alicante, que para quien no lo sepa, quien sea de Latinoamérica, Alicante es una
una ciudad que está pues, en el mar Mediterráneo, pegadita a la costa, y básicamente, después de haber ayudado, como te comentaba, a más de 150 personas a reducir su dolor de espalda de manera directa y a muchísimas decenas y cientos de miles de personas a través de las redes sociales con los consejos que comparto, puedo decirte que esta clase te va a servir de muchísima ayuda si, como digo, reúnes los requisitos que hemos compartido un poquito antes, ¿vale? Así que vamos a arrancar con todo. Importante, esta clase te va a servir de ayuda si quieres partir de una situación, de un punto A en el que tienes un dolor horrible, insoportable, que no te deja caminar o trabajar como te gustaría. Una situación en la cual no puedes disfrutar ni de los viajes, ni de estar con tu familia, de estar con tus amigos, de salir a cenar, de salir a comer, por culpa de ese dolor insoportable, que o bien te tiene obsesionado todo el día pensando en él, o bien directamente pues no te deja estar sentado por culpa de ese dolor. Si te sientes como una persona de 80 años, moviéndote como un robot, sintiéndote limitado, sintiéndote frustrado, deprimido y desesperado y sin ganas de hacer nada. Esta clase te va a ayudar precisamente a que salgas de ese punto y que transiciones hacia un punto B en el que puedas volver a ser esa persona activa que no se siente un inútil, puedes salir con tus amigos y con tu familia a comer sin retorcerte de dolor en la silla, también puedes llegar a un punto en el que empieces a caminar sin tener que pararte cada 2 por 3 porque el dolor no te permite o no te deja caminar más tiempo y además volver a ser esa persona feliz, esa persona tranquila, con confianza, que no tiene miedo a hacerse daño, que no tiene miedo a lastimarse, que no tiene miedo a hacer movimientos bruscos y sobre todo pues a jugar con sus hijos o cargar peso sin que eso le genere dolor. Así que si quieres pasar del punto A que comentábamos antes, en donde puedes estar bastante limitado por culpa de ese dolor, a un punto B, en donde puedas conseguir buenos resultados, no solo a nivel de reducir el dolor, sino también de volver a tener una vida normal, una vida en la que puedas jugar con tus hijos, en la que puedas hacer deporte o en la que puedas salir a caminar sin dolor, esta clase te va a servir de muchísima ayuda, como comento. Y básicamente algo que me encanta definir en primer lugar, cuando hablamos de dolor crónico, importante, estamos hablando de dolor crónico, no estamos hablando de un E15 en el tobillo, no estamos hablando de me duelen las cervicales un par de días, no estamos hablando de tengo una lumbalgia porque tuve un accidente con el coche la semana pasada, estamos hablando de un dolor crónico, un dolor de larga evolución, un dolor de más de un año principalmente, ¿vale? Importante, esta pirámide aplica a este tipo de dolor, no a otro tipo de dolores, no a otro tipo de lesiones, no a otro tipo de enfermedades. Importante diferenciar esto para entenderlo. Y como te digo, algo que me gusta mucho hablar es lo que se llama la pirámide del dolor, o lo que yo denomino la pirámide del dolor, que son las 3 claves o los 3 pilares o las 3 cumbres más importantes para que te puedas recuperar de ese dolor. Y aquí pongo precisamente un ejemplo que a mí me gusta mucho. No he ido todavía a Egipto a poder visitar las pirámides egipcias, pero bueno, ya cumpliré mi sueño dentro de no mucho. Y básicamente son, pues, por así decirlo, las 3 pirámides más famosas de toda la historia de la humanidad. Son una de las 7 maravillas del mundo. Y sobre todo me gusta mucho este ejemplo porque ensalzan claramente la majestuosidad, en este caso, de algo que se pudo construir durante millones y millones de años o decenas de miles de años, como fueron las pirámides, y que después de tantísimos años, de tantísimas guerras, de tantísimas, pues por así decirlo, batallas y luchas, todavía siguen en pie, todavía siguen vivas, no se han caído. Y con el dolor, algo parecido que ocurre es que muchas veces, si buscamos esos tratamientos, esas terapias que realmente nos ayuden a medio y largo plazo, lo que va a pasar es que ese dolor pues se va a ir para abajo, se va a reducir y vamos a poder disfrutar de nuestra vida normal sin que nada nos frene, sin que ninguna pirámide se venga abajo, por decirlo de algún modo, ¿vale? Entonces, para ello vamos a pasar al primero de los puntos, que sé que muchos pues ya lo tenéis en cuenta, otras personas pues quizás no tanto, y es que una de las claves fundamentales para poder recuperarse del dolor es hacer ejercicio físico. No conozco todavía a una persona que se haya recuperado del dolor a medio y largo plazo, me refiero, sin hacer ejercicio físico. Puede que de manera momentánea, como un alivio temporal, puedas no hacer ejercicio físico y aliviar ese dolor, cosa que, si es lo que quieres, está genial, cosa que yo no te aconsejo. ¿Por qué? Porque si no hacemos ejercicio, no fortalecemos la musculatura, no mejoramos la flexibilidad, la movilidad, lo que va a pasar es que no vamos a tener ese escudo de protección frente al dolor. ¿Por qué? Porque aquí te pongo un ejemplo súper sencillo, como es el de la película 300. No sé si alguno de vosotros la habrá visto, es una película que a mí en lo personal me gusta mucho. Aquí tenemos al protagonista que se llama Leónidas, con un escudo, la verdad, bastante gigante. Y precisamente el escudo, como ya sabéis, a todos los que pues quizás hayáis visto este tipo de películas o guste más el mundo antiguo, por llamarlo de algún modo, sabréis que los escudos eran pues una de las principales herramientas que utilizaban los guerreros, los gladiadores, para poder defenderse de los enemigos en las batallas y evitar ser pues asesinados, por llamarlo de algún modo. Con el dolor o con el ejercicio pasa exactamente lo mismo. Si tú haces ejercicio y fortaleces la musculatura, lo que vas a crear en tu cuerpo es un escudo. Lo que vas a crear en tu cuerpo va a ser un escudo, una armadura frente al dolor. Y eso, lógicamente, va a contribuir a que ese dolor no esté tan presente, a que ese dolor no te esté dando la lata y a que ese dolor precisamente te deje hacer una vida normal. ¿Vale? A ver, no sé si... Aquí. Vale, perfecto. Pues como te comentaba,
Importantísimo hacer ejercicio si lo que quieres es recuperarte de ese dolor, porque las personas que no hacen ejercicio, te lo digo por experiencia, he ayudado a más de 60 personas, como te he dicho, a través del programa de online de Espalda sin Dolor y he hablado literalmente con más de 10.000 personas en las últimas semanas barra meses. Pocas personas, por no decir exactamente ninguna, que no hacían ejercicio físico, estaban bien en cuanto al dolor se refiere. A ver, que creo que hay algún ruido de fondo por ahí. A ver, vale. Perfecto, seguimos. Disculpad, chicos, si por lo que se has escuchado un ruido tengo que silenciarlo, que a veces es un poco complicado. Pues nada, como estaba comentando, al final, cuando hacemos ejercicio físico, lo que vamos a tener es ese escudo de protección frente al dolor, que nos va a resultar más complicado, no solo que aparezca el dolor, sino que aparezcan más lesiones, lesiones como hernias discales, protusiones, discopatías, etcétera, etcétera. Es decir, el ejercicio es un preventivo frente a diferentes tipos de lesiones o incluso el ejercicio puede ayudar que una vez que hayan aparecido hernias discales, protusiones, discopatías, todas esas lesiones, por llamarlo de algún modo, se puedan mejorar, se puedan reducir y en algunos casos, como ya sabéis, reabsorber o curar, entre comillas, aunque no me gusta mucho la palabra curar, la verdad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que entender es que el ejercicio debe formar parte obligatoria de nuestro día a día. Lógicamente no vale con hacer cualquier tipo de ejercicio. Los ejercicios tienen que estar bien hechos, tienen que estar supervisados por un especialista y adaptados a tu dolor y lesión. Eso es lo más importante porque si no puede ser que empecemos a hacer ejercicios de cualquier manera, de cualquier forma, sin ningún orden, sin ningún tipo de criterio. El otro día estaba hablando, de hecho, con una persona que se unió al programa de Espalda sin Dolor, que él me comentaba que antes de unirse al programa, él estaba haciendo ejercicios de internet, estiramientos y distintos tipos de ejercicios, pero no tenía ningún orden, no tenía ninguna guía, estaba haciendo pues las cosas como a él mismo se le ocurrían y eso lógicamente pues no es la solución. Y te pongo un ejemplo súper sencillo. Imagínate que a ti se te estropea el coche. Imagínate que no te funciona el motor de tu coche porque por cualquier razón se ha estropeado. Yo no soy mecánico de coches y la verdad que no entiendo nada de coches. Si a mí se me estropea el coche y en vez de llevarlo a un taller mecánico a que un especialista me lo arregle, simplemente con vídeos de YouTube intento yo mismo, sin ningún conocimiento de mecánica, arreglar el coche, ¿qué crees que va a pasar? Pues seguramente la respuesta más clara, más contundente es que mi coche no se va a reparar por arte de magia. Y más si yo no tengo los conocimientos adecuados en mecánica. Si por el contrario yo llevo ese coche estropeado a un profesional, a un taller, a un mecánico que me lo arregle, en 2, 3, 4 horas seguramente ya esté arreglado el problema. Cosa que por mi cuenta y haciendo las cosas mal, seguramente tardaría días o semanas en que ese problema se solucione. Y con el dolor y el ejercicio pasa lo mismo. Si tú no tienes los conocimientos adecuados para ello, cosa que es completamente normal, porque para eso hay profesionales y especialistas que se encargan a estudiar de manera diaria el tipo de dolor que tú tienes, bueno, lo más normal es que tu dolor no se recupere, ¿vale? Que tu dolor no se vaya. Pero por esa misma razón es importante no solo hacer ejercicio por hacer de cualquier forma. ¿Por qué? Porque muchas veces, si yo he encontrado a personas que me escriben por redes sociales y me dicen, oye, Fer, yo llevo haciendo estiramiento, yo llevo haciendo ejercicios desde hace semanas y no logro resultados, sigo exactamente igual en cuanto al dolor se refiere. No se me alivia el dolor, no noto mejoría, no noto que avance. Es completamente normal, porque a lo mejor los ejercicios que estás haciendo no son específicamente ni los que tu lesión, ni los que tu espalda, ni los que tu dolor necesitan. Cuando empieces a hacer los ejercicios adecuados y de la manera adecuada, seguramente tu dolor mejorará. Y te lo digo por experiencia, porque casi todas, el 99% de las personas que se unieron al programa de Espalda sin Dolor, antes de unirse al programa estaban haciendo ejercicios al tuntún, al azar y de cualquier manera y no conseguían resultados, y una vez se unieron al programa de Espalda sin Dolor, pues los resultados fueron infinitamente mejores. ¿Por qué? Porque tenían una especialista que directamente le iba diciendo, oye, tú tienes que hacer este ejercicio, este otro ejercicio, de esta manera, de esta otra forma, lo tienes que hacer un día, 2 días, 3 días, y así es como se consiguen resultados. Así que vamos por el siguiente punto, voy a beber un trago de agua. Vale. Un punto importante también que quería compartir contigo es ejercicios que de mi punto de vista no son recomendables o al menos no pienso que te vayan a servir de tanta ayuda como otros que vamos a compartir un poquito más tarde. Son ejercicios que yo sinceramente veo a diario que muchísimas personas con dolor suelen hacer, muchísimas personas con dolor me suelen enviar este tipo de ejercicios, este tipo de vídeos de, oye Fer, yo estoy haciendo este ejercicio, este otro ejercicio, pero oye, no noto mejoría, no noto que avance, o sea, que el resultado del dolor vaya mejorando, me siento exactamente igual. Como mucho, se alivia el dolor unos minutos, unas horas, pero luego el dolor vuelve a aparecer. Es obvio que si haces ejercicios, como comentábamos antes, de cualquier manera, de cualquier forma, pues tu dolor no se recupere. ¿Por qué? En primer lugar, porque hacer estiramientos no sirve absolutamente para nada. ¿Te puede ayudar a aliviar el dolor el hacer 4 estiramientos? Sí, como te puede aliviar el dolor una pastilla, como te puede aliviar el dolor pues ponerte una faja, hacerte un ajuste quiropráctico, hacerte un masaje, etcétera, etcétera. Pero esa no va a ser la solución definitiva al dolor que tú tienes. Y te voy a poner otro ejemplo muy, muy sencillo que lo vas a entender a la perfección. Imagínate
que ahora mismo hay una época de lluvia súper intensa, en mi casa me refiero. Imagínate que se crea o se pone el techo húmedo de mi casa, es decir, se hace una gotera, se hace una humedad. Imagínate que empiezan a caer muchísimas gotas de agua al suelo y que yo, para solucionar el problema, entre comillas, y lo digo entre comillas porque así no se va a solucionar, pues simplemente pongo un cubo de agua o una toalla en el suelo. ¿Qué crees que va a pasar si tengo una humedad en el techo de mi casa y lo único que pongo es un cubo o una toalla en el suelo? Pues obviamente que el suelo quizás no se va a mojar, pero el problema que tienes en el techo de tu casa no se va a solucionar. Lo mismo pasa con los estiramientos, que tú puedes poner un parche temporal, es decir, poner una toalla, un cubo de agua en el suelo y te puedes aliviar el dolor momentáneamente, pero ese problema no se va a solucionar, va a seguir estando ahí. Y realmente hacer 2, 3, 4 horas al día de estiramientos es una absoluta pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque puedes conseguir infinitamente mejores resultados en 15 minutos haciendo buenos ejercicios y haciendo las cosas bien que tirándote 5 horas haciendo estiramientos que prácticamente no sirven para nada, ¿vale? Entonces, antes de hacer ejercicios de este tipo, que como te digo, te pueden ayudar a calmar el dolor, sí, pero no van a solucionar absolutamente nada. Pues puedes probar a hacer otro tipo de ejercicios como los que comparto en mi perfil, que son mucho más útiles y interesantes. Por ejemplo, ejercicios de fuerza muy sencillitos, muy básicos, como la típica sentadilla, en la cual ponemos la espalda en la pared, ¿vale? Sin ningún apoyo, en este caso en el suelo, como si estuviésemos sentados, pero sin apoyar el culo ni en una silla, ni en un sofá, ni en absolutamente nada. Así que lo que vamos a conseguir, que por una parte hagan fuerza, se fortalezca la musculatura de las piernas principalmente e incluso de la espalda, y que con todo ello, esta zona que comentábamos por aquí, la zona lumbar, el sacro, el coxis, la típica L3, L4, L5, S1, pues esté un poco más protegida, es decir, tengamos como ese arco, esa armadura de protección, ese chaleco de protección frente al dolor, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de ejercicio que yo suelo utilizar mucho con los alumnos del programa de Espalda sin Dolor, como es este Dead Bug, que es un tipo de ejercicio, la verdad, bastante interesante, muy bueno para poder mejorar el dolor. Importante, anunciaros para todos. No por hacer un ejercicio se va a ir el dolor por arte de magia. Son ejercicios útiles, pero hay que saber cuándo hacerlos, cuántas repeticiones tenemos que hacer y cómo compaginarlos con otros ejercicios, ¿vale? No vale solo con, vale, pues yo como he visto esta foto que me ha dicho Fer que el ejercicio es bueno, pues nada, lo voy a poner esta noche en práctica y ya adiós al dolor. Las cosas no funcionan así. Si fuese tan sencillo, no habría ni profesionales especializados en dolor por un lado, ni tampoco habría más de, en este caso, y solo en España, solo hablando en España, más de 5 millones de personas con dolor crónico, ¿vale? Si las cosas fuesen tan sencillas como hago el ejercicio este que me ha dicho Fer así rápidamente en mi casa en 3 minutos y con eso se soluciona el problema, de nuevo, repito, no habría en España más de 5 millones de personas con dolor crónico, ¿vale? Luego aquí tenemos un ejercicio, la verdad, bastante interesante, uno de mis favoritos, sinceramente, y que también pues hacen muchas personas dentro del programa, que es un ejercicio que se llama de rotación de cadera, que es simplemente pues mover la rodilla hacia el talón. Imagínate que quieres pues tocar con tu rodilla el talón del pie contrario. Es un ejercicio que te va a ayudar a mejorar lo que se conoce, entre comillas, como flexibilidad, pero es más la movilidad de la cadera y eso te va a permitir, en primer lugar, que si tienes algún tipo de pinzamiento, por ejemplo, a nivel de ciática o lo que se conoce como síndrome piramidal, pues que ese pinzamiento pueda mejorar un poquito y que también se pueda aliviar y mejorar el dolor en la zona lumbar. Repito, es un ejercicio, hay que combinarlo con muchos otros. No vale solo con, vale, pues he hecho este ejercicio y ya, adiós a los problemas. No funciona así. Y luego el último ejercicio, que también, la verdad, es bastante interesante, es relativamente sencillo de hacer y es básicamente, pues, estando en cuadrupedia, estirar una pierna, ¿vale? Formando, por así decirlo, una línea recta entre el cuello, la cabeza, toda la espalda, la pierna y el talón del pie. Y aquí lo que vamos a hacer es apretar el glúteo. Así lo que estaremos trabajando es un poquito la movilidad y un poquito la fuerza, que ambos son súper útiles e interesantes para mejorar ese dolor. Luego, preguntas frecuentes con respecto al tema del ejercicio que seguramente muchos de vosotros os haréis. Vale, Fer, me has comentado que el ejercicio es muy útil, que va a ayudar a reforzar la musculatura, que no sé qué, no sé cuántos, pero es que mi médico a mí me ha dicho que no tiene solución o que no tengo solución, que mi problema es muy grave porque yo tengo pues, una hernia discal, yo tengo una protusión, yo tengo una discopatía. Además, mi médico me ha dicho que no cargue peso, que no puedo pues, levantar peso porque si no me puedo hacer daño, porque si no, madre mía, mi lesión se puede empeorar porque mi espalda está enferma, etcétera, etcétera. Precisamente una cosa que te puede servir de ayuda es el hecho de entender que al principio no tienes que cargar peso, como has visto en todos estos ejercicios, ¿vale? Como has visto en todos estos ejercicios, no tienes que cargar absolutamente nada de peso. Aquí lo único que tienes que cargar, por ejemplo, es con tu pierna, aquí lo único que tienes que cargar es con esta pierna, aquí no tienes que cargar peso, aquí lo único que tienes que cargar pues, es con el peso del cuerpo, básicamente. Entonces, debes de entender que no hace falta ir al gimnasio, ponerse a hacer ejercicios súper difíciles y cargar muchísimo peso para conseguir resultados. Puedes hacer ejercicios sin peso y conseguir muy buenos resultados, ¿vale?
quizás también te estés planteando, yo es que soy una persona muy mayor, yo es que tengo un trabajo sedentario, yo es que por mi trabajo pues hago malas posturas, tengo malas fuerzas, o incluso me han dicho que no haga ejercicios ni impacto porque si me muevo me puedo hacer daño, como comentaba antes. Al final, toda esta clase por así decirlo, de frases, de palabras, que o bien nos han dicho o bien tenemos nosotros en la cabeza, son realmente muy pesimistas y muy alejadas de la realidad. Te puedo decir, por experiencia, después de haber ayudado a decenas y decenas y decenas de personas con dolor crónico de manera 100% online, es que todas las personas a las que he ayudado tenían, si no esta creencia, y si no esta creencia, y si no esta creencia, y todas ellas las han ido transformando o se las han ido quitando de su cabeza conforme han ido mejorando ese dolor. Y te lo digo también por experiencia, porque seguramente pienses que tu caso es muy grave, que tu caso es irrecuperable, que tú llevas ya muchos años, que es que lo has probado de todo. Y créeme, he podido ayudar afortunadamente a personas que llevaban 10, 15, 20 años con dolor crónico, personas que habían ido al quiropráctico, se habían hecho acupuntura, masajes, habían tomado todas las pastillas del mercado que te puedas imaginar, ellos la habían tomado. Y en algunos casos, incluso personas que se habían operado con operaciones fallidas y que a pesar de todo ello, gracias al ejercicio y a otras tantas cosas, han ido mejorando su dolor. Y te lo compartiré precisamente por aquí delante. De hecho, el primer ejemplo que te quería compartir es el caso de Enrique. Enrique es una persona que llevaba bastante tiempo muy jodido por culpa de ese dolor, una persona que estaba hinchada a pastillas, a la que es un médico, pues como comentaba por aquí, lo tenían drogado a pastillas, y precisamente Enrique era una persona a la que le habían dicho los médicos, curiosamente, que se tenía que operar porque si no, pues no iba a poder hacer una vida normal. Y como decía él, lo querían dejar muerto en vida. Así que te voy a compartir el ejemplo de Enrique para que lo veas a la perfección y entiendas un poquito su caso, para ver si te sientes identificado con ello. Vamos a verlo. Bueno, espera. No sé si se... Dame un segundo que a lo mejor no se escucha y no quiero que haya ningún problema. Compartir sonido. Y claro, yo ya como venía de antes de darme otro dolor hace ya 4 años, No sé si hace está... 1 año y medio empecé y claro, yo ya como venía de antes de darme otro dolor hace ya 4 años, noté notarme los dolores, ¿no? Y yo decía a mi mujer, ¿no? Mi familia, decía yo que me estaba dando otra vez la cara, la espalda, me la prevenía en el sentido tomando medicamentos, ¿no? Como todo el mundo sabemos, ¿no? Fui a coger medicamentos para que me quitara dos. Pero que va, me sacó y me tiré 4 meses en la cama. Me quedé 4 meses listo en la cama. Tiempo de bañarme, levantarme, nada. Y entonces a partir de ahí no es cuando ya los médicos querían operarme, me querían filtrar. Yo estaba aceptado, ¿no? En ese momento, pero un día yo qué sé, me pasó algo por la mente y digo yo, bueno, y me lié a investigar en internet, ¿no? En internet hoy en día se sabe todo, ¿no? Ve muchos vídeos, ¿no? Por YouTube. Y empecé a ver que cogía mucha gente que decían que la operación era lo último, ¿no? Síndrome de cola caballo, que se llama. La operación era lo último. Sí, yo tengo la L5, L4 y la S1. La tengo un poquito fastidiada, ¿no? Y me dije, y a tanto ve, pues vi yo también, bueno, si se han recuperado gente, pues no me voy a poder recuperar. Me voy a apuntar en un entrado personal que he visto que la fuerza era lo que es el movimiento de cadera, que yo podía andar, y yo tenía miedo que yo no podía andar porque andar era peor para mí, que no andara, que a mí me dijeron, tú si te cae algo que no lo cojas del suelo, que lo cual que esté tu niño que está al lado. No te canses con las cosas, tómate estas pastillas y te empotras en el sofá. Y yo lo que me di cuenta, lo que me querían hacer a mí era yo qué sé, me querían dejar muerto en vida, en el sofá. Cuando te conocí a ti, cuando me mandaste las respiraciones de diafragma y me dijiste, esto hay que ser consciente y hay que hacer todos los días y tomárselo como un propósito de vida, igual, ¿no? Igual, ¿no? Y a poquito a poco, pues hoy en día puedo decir que he jugado fútbol, juego con mis niñas que juegan fútbol en entreno, juego con mis niños, me tiro al suelo con él y me revuelco, no podía respirar, no podía toser, no podía menearme, no podía nada, no podía usar a mi niño, no, nada. Y a partir de hoy, pues fíjate tú, me ha cambiado la vida. Un niño podía aquí, podía comprar, podía Ignacio, puede, antes era no puede todo. Eso para la mente pues, te la pone muy bien, ¿no? Feliz mucho más que antes, más tranquilo, más motivado, pues motivación a tope. Para que veas el caso de Enrique, que al final, como te comentaba, era una persona que estaba muy limitada, muy fastidiada por culpa del dolor, una persona que prácticamente no podía caminar, que no podía disfrutar de sus hijos, que no podía incluso trabajar en buenas condiciones porque el dolor se lo impedía, una persona que estaba inflada literalmente a pastillas y una persona que no tenía, hasta cierto punto, expectativas de mejora, al menos por parte de los médicos. Y él, pues desde siempre había sido bastante optimista, no se había dejado pues refugiar en eso de que pues tenemos que tomar pastillas para poder solucionar el problema. Y a pesar de que, como comentaba antes, los médicos querían que se operase, pues él dijo, hasta aquí, por decirlo de algún modo. Él no quería operarse, él quiso buscar otras alternativas, otras soluciones, y gracias, entre otras cosas, al ejercicio físico y a lo que iremos comentando un poquito más adelante, pues ya ves cómo se encuentra a día de hoy. Se encuentra con la motivación a tope, se encuentra muchísimo más feliz y sobre todo, es más importante, puede disfrutar de
su vida sin ningún tipo de limitación. Puede salir a caminar, puede revolcarse con sus hijos y jugar con ellos y disfrutar y pasárselo bien porque se lo merece y ese dolor no le está limitando o no le está torturando día y noche, cosa que tú también puedes conseguir, lógicamente, y como comento, si dejas de lado pues las pastillas y el hecho de pues me tengo que operar, tengo que pasar por cirugía y buscas otras opciones alternativas, que siempre las hay y siempre pueden mejorar. Así que vamos a continuar con el segundo punto, la segunda de las claves más importantes y que yo después de haber ayudado a decenas de personas con dolor lumbar crónico me he dado cuenta que es, sin lugar a dudas, algo fundamental y que nadie suele tener en cuenta, ni los neurocirujanos, ni los traumatólogos, ni quiroprácticos, ni fisioterapeutas, nadie de nadie. Y es una vergüenza hasta cierto punto. Y es lo que yo llamo la mentalidad invencible. Te pongo el ejemplo por aquí, para quien no lo haya visto, yo tuve la fortuna de ir hace ya unos cuantos años, te pongo el ejemplo de la muralla china porque me parece brutal que después de tantísimos años, después de tantísimo tiempo, desde que lleva construida, con tantísimas guerras que han pasado por todas estas murallas, todavía siga en pie, todavía siga viva, o al menos en muchos kilómetros que siguen en pie, como te he comentado. Y me parece brutal porque precisamente el tener esa mentalidad invencible, tener esa mentalidad a largo plazo y el tener la mentalidad optimista de que independientemente de los años que lleves con el dolor, independientemente de los tratamientos que hayas probado e independientemente de cómo ese dolor te esté limitando tu día a día, siempre, si tienes una mentalidad adecuada, se puede salir del dolor, se puede mejorar, pero para ello hay que ser una persona positiva, hay que ser optimistas y hay que creer o tener la esperanza de que puede salir de esta situación, porque ya has visto el caso de Enrique e irás viendo algunos ejemplos más de personas que pues, no tenían muchas expectativas a priori de mejora al inicio y que gracias a ese cambio de mentalidad pues han ido mejorando. Y algo importante, como te comento, es que tenemos que pasar de, tengo una mentalidad de quiero conseguir resultados súper rápidos, quiero que se me quite el dolor en 2 días, quiero pues una pastilla mágica, un ajuste quiropráctico, o a ver a qué médico puedo ir que en un día me pueda solucionar el problema y me pueda quitar el dolor. Siento decírtelo, como comentaba antes, que si estás buscando resultados mágicos y milagrosos, no solo es que esta clase no te vaya a servir de ayuda, sino que ese dolor nunca va a desaparecer, porque buscando resultados mágicos y milagrosos, buscando magia, pues te vas a dar con un canto en los dientes, como se suele decir. Aquí hay que tener una mentalidad de largo plazo y sobre todo hay que ser constantes con un periodo de recuperación o de rehabilitación que te ayude, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. Y que tú, haciendo las tareas, en este caso, o las acciones necesarias por el suficiente periodo de tiempo, pues que poco a poco puedas ir recuperándote de ese dolor. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues como hemos comentado, en primer lugar con el ejercicio, en segundo lugar con la mentalidad. Una mentalidad que te ayude no solo a que te recuperes de ese dolor, sino que además puedas vencer ese miedo que tienes constantemente a hacerte daño, a lastimarte, ese miedo a pensar que con cualquier actividad que puedas hacer en tu día a día, ya sea de agacharte, de coger peso, pues va a aparecer ese dolor, que se va a intensificar, que te vas a poner peor. Todo eso se puede trabajar y todo eso lo debes de trabajar. Y desgraciadamente, el miedo al dolor no se vence tomándote una pastilla, tomándote un tramadol, tomándote un ibuprofeno, no se vence yendo a un quiropráctico a que te haga un ajuste y te alinee la columna, no se vence pasando por una operación, una cirugía, y tampoco se vence tomándote muchas pastillas o haciéndote un tratamiento de ozonoterapia, ¿vale? Esto es súper importante que lo entiendas. Entonces, tenemos que entender que el dolor ya no es solo cosa de, es que yo tengo una hernia y por eso tengo dolor. Yo es que tengo una discopatía y por eso tengo dolor. Yo tengo una protusión y por eso tengo dolor. Yo es que tengo una escoliosis. Es normal que tenga dolor. No, déjame decirte que el dolor depende de muchas cosas. El dolor es multifactorial. Hay muchos aspectos que influyen en que tú tengas ese dolor. Si fuese tan sencillo como mi dolor es porque tengo una protusión, una hernia, pues sería tan sencillo como me opero, me quito la hernia y adiós al dolor. Y desgraciadamente la mayoría de las personas que se operan se quitan la hernia y siguen teniendo dolor. ¿Por qué? Porque el dolor no lo provoca única y exclusivamente el hecho de que tú tengas una hernia. Sé que esto a veces es un poco complicado de entender, sé que esto seguramente pues, no te lo ha explicado ningún médico, ningún neurocirujano, ningún traumatólogo, pero aquí estoy yo para explicártelo y para que entiendas las cosas tal y como son. Al igual que, por ejemplo, cualquier receta de cocina, como puede ser una tarta de queso, como pueden ser pues, unas alubias, como pueden ser, pues imagínate, una tortilla de patatas, se hace con distintos ingredientes. Cuando hablamos del dolor, el dolor también está compuesto por diferentes ingredientes. ¿Qué ingredientes? Pues, por ejemplo, el estrés, la alimentación, el descanso, el sedentarismo, las creencias, los pensamientos, el entorno donde vivas, la familia que tengas. Todo eso, aunque pienses que no, influye en el dolor que tú tienes. Te lo digo, no solo porque esto al final es lo que se ha estudiado, de hecho, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es por así decirlo, el principal lugar, el principal sitio a nivel mundial donde se estudia el dolor, lo dice claramente. El dolor es una suma de factores. El dolor se provoca o acontece o sucede por la mezcla de varias cosas, de varios ingredientes.
algunos de los cuales los tienes por aquí y hay muchísimos otros que podemos ver en futuras clases. Pero básicamente lo que Yo quiero que soy entiendas Daniel. es que independientemente de lo mal que te puedas encontrar, independientemente de cuántas terapias hayas probado, puedes mejorar este dolor. Y te voy a comentar precisamente el caso de Daniel, que Daniel era una persona, bueno, es una persona que es artista de circo, que llevaba bastantes meses muy fastidiado por culpa de ese dolor, tanto dolor lumbar como ciática, que incluso había tenido que dejar de trabajar y que no podía hacer una vida normal, que no podía salir con sus amigos, que no podía socializar, que no podía ni siquiera ir al cine con su pareja por culpa de ese dolor insoportable y horrible. Y Daniel, al igual que seguramente te ocurre a ti, pues había probado quiroprácticos, había ido a muchos médicos, había tomado muchas pastillas, había hecho estiramientos, masajes, y adivina cuántos resultados había conseguido. Absolutamente ninguno. Y precisamente porque Daniel tenía esa mentalidad invencible de la que hablábamos antes y no dejó pues su dolor a la suerte, al azar o al destino, no dijo, yo es que como lo he probado de todo, pues mi caso es imposible, no tengo solución y mi dolor es crónico y pues ya no puedo hacer nada, ya no me puedo recuperar del dolor. Precisamente Daniel tuvo esa mentalidad más optimista, más positiva, no se dejó vencer por el yo ya es que he probado de todo y empezó a hacer las cosas diferentes. Y cuando hace las cosas diferentes, pues obviamente consigue resultados diferentes. Y si no, mira el ejemplo de Daniel. Esteban, soy artista de circo y desde hace ya unos años tenía problemas de espalda, pero sobre todo hace un año tuve un gran bloqueo lumbar con ciática que me hizo parar del todo. Estuve de baja durante 4 meses y bueno, pues no podía trabajar, no podía hacer vida normal y la verdad es que lo pasé bastante mal. Entonces, bueno, probé un montón de cosas, probé masajes de todo tipo, pinchazos, probé acupuntura, quiropráctico, todo lo que se podía probar y lo que la gente me decía, esto es milagroso, lo vas a hacer y se te va a curar. Y casi siempre me iba peor con los de rehabilitación, que fue lo que al final me ha conseguido sacar de la situación y pasar pues de eso, de no poder sentarme, no poder estar tranquilo con los amigos en un bar, ni siquiera, ya no solo trabajar, a que ya he vuelto a actuar, ya he vuelto a poder hacer acrobacias, he hecho un avance increíble y nada, sobre todo un cambio de mentalidad, el no pensar que tengo algo mal, que me estoy rompiendo, que el moverse es malo, sino todo lo contrario, que el ejercicio hace que el cuerpo esté más preparado y que una gran parte también la pone en la cabeza y que es importante trabajarla, la mentalidad. Y al Dani del pasado le diría que deje de probar remedios mágicos y que se vaya cuanto antes a entrenar con un profesional como Fer. Yo soy Varios puntos importantes que ha comentado Daniel. El primero de ellos es, yo he probado prácticamente de todo y no he tenido ningún tipo de resultado. Como seguramente te puede ocurrir a ti de, oye Fer, yo es que ya he probado quiroprácticos, mira que he tomado muchas pastillas, me he hecho masajes, he hecho acupuntura, he ido a muchos médicos, pero es que mi caso es imposible, es que mi dolor es para siempre, mi dolor es crónico, no me voy a poder recuperar. Daniel, al principio, también pensaba, y sus médicos también pensaban que el dolor era crónico, que no se iba a poder recuperar, que no iba a salir de esta. Daniel, al igual que tú, había probado todos los tratamientos habidos y por haber, y Daniel, al igual que tú, pues seguía con ese dolor, no se terminaba de recuperar. Afortunadamente, pues un día me conoció en redes sociales, vio que su caso no era imposible en absoluto, que su dolor no era crónico y para siempre, y que podía salir de esa siempre y cuando cambiase no solo las acciones o las terapias o los tratamientos que seguían, sino como te ha dicho también Daniel al final del vídeo, cuando empezó a cambiar la mentalidad es cuando empezó a conseguir buenos resultados. Y no solo lo que comentábamos antes de tener una mentalidad positiva, una mentalidad más optimista, sino además pensar que tu dolor pues no es para siempre y que si otras personas que incluso han estado peor que tú se han recuperado, ¿por qué narices en este caso no lo vas a conseguir tú? Porque tu caso no es imposible. Y si no, pues ya has podido ver el caso de Enrique, que se ha recuperado y eso que estaba muy fastidiado por culpa del dolor, el caso de Daniel, que había probado literalmente de todo sin resultado y ha mejorado su dolor cuando ha empezado a cambiar esa mentalidad, ese chip, por así decirlo. Y en tercer lugar, algo que me gusta muchísimo comentar con respecto a las claves fundamentales para poder mejorar ese dolor es diferenciar entre lo que yo llamo un ejército de tortugas y lo que yo llamo el virus del medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que para quien me conozca o para quien ya me lleve tiempo conociendo en redes sociales y sobre todo por Instagram, ya sabréis que yo soy bastante poco defensor o poco partidario de los medicamentos. Una cosa es que te tomes una pastilla en un momento puntual porque el dolor sea insoportable y porque tengas que hacer algo urgente, que eso puede estar bien. Otra cosa es generar dependencia a los medicamentos y tomar continuamente de manera diaria pastillas, cosa que no tiene ni pies ni cabeza y ningún tipo de sentido si lo que quieres es recuperarte de ese dolor. Y desgraciadamente en el mundo en el que vivimos, en el pleno siglo XXI,
2021, en pleno 2024, hay lo que se conoce o lo que yo llamo el virus del medicamento, que es un contagio masivo en el que prácticamente todas las personas, a la mínima que tenemos algo de dolor, y no hablo solo de dolor lumbar, hablo de dolor de cabeza, migraña, dolor en un codo, dolor en un brazo, cualquier mínimo dolor que tenemos, ya vamos corriendo a recurrir al tramadol, al ibuprofeno o a cualquier tipo de pastilla que se le parezca. Y este virus, sinceramente, es el más contagioso y uno de los más peligrosos del mundo. ¿Por qué? En primer lugar, porque los medicamentos son un parche temporal al dolor que no van a solucionar en absoluto ese problema. Es como el ejemplo que comentábamos antes de la gotera que puedes tener en el techo de tu casa, que si tú tan solo pones un cubo de agua en una toalla en el suelo, pues vas a aliviar el dolor. Quizás lo alivies, pero no vas a solucionar el problema. Y lo peor de todo esto es que tu cuerpo, conforme vas tomando más y más y más y más y más pastillas, genera tolerancia. ¿Qué quiere decir que genere tolerancia? Que vas a necesitar mucha más dosis de pastilla para notar exactamente los mismos beneficios o el mismo efecto, entre comillas, cosa que tampoco tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque en este caso te vas a joder literalmente el estómago, el páncreas, los riñones a medio y largo plazo. Incluso te vas a, pues, por decirlo de algún modo un poco más exagerado, te puedes perforar las bacterias o las defensas que tenemos en nuestro organismo. Y eso, sinceramente, y desde mi punto de vista, es lo más horrible que le puede pasar a una persona, porque detrás de eso vienen pues otras enfermedades. Y no quiero ponerme aquí súper dramático, porque tampoco me gusta ser hiperdramático, pero es algo que tenemos que entender, que los medicamentos a medio y largo plazo no te van a generar ningún tipo de bien en tu cuerpo, pero en absoluto. Entonces, por esa misma razón o por ese mismo motivo, hay que salir de lo que se conoce como el virus del medicamento y tener esa mentalidad de tortuga o crear ese ejército de tortugas. ¿Por qué te pongo el ejemplo de la tortuga? Porque precisamente la tortuga es uno de los animales, pues se podría decir, más lentos, menos veloces que hay en la Tierra, que más a largo plazo, por decirlo de alguna manera, miran. Y es que hay un cuento súper famoso, que seguro que lo conocerás, que es el de la liebre y la tortuga, en donde, pues, un cuento típico de que se suele contar a los niños, que seguro que para los que seáis padres, pues alguna vez se lo habéis contado a vuestros hijos, y es el hecho de que una vez compitieron una liebre y una tortuga en una carrera para ver quién era el animal más rápido, por decirlo de alguna manera. A priori puede parecer que una liebre pues, va a ganar una tortuga de manera súper sencilla, súper asequible y que no va a haber ningún tipo de problema. Lo curioso de esta metáfora barra cuento barra historia es que la tortuga consiguió vencer a la liebre. ¿Por qué? Porque a la liebre, a pesar de ser, entre comillas, más rápida, a pesar de conseguir resultados más rápidos, como pueden ser los medicamentos, no se comprometió, por decirlo de algún modo, y se dejó estar. Se echó una siesta, por decirlo de alguna manera, y la tortuga, pasito a pasito, pasito a pasito, le iba recortando esa distancia, esa ventaja que había ganado a la liebre, hasta finalmente pasar por línea de meta, como se suele decir, primero la tortuga y después la liebre. Lo mismo pasa con el ejercicio en este caso, o la mentalidad y el uso de medicamentos, que puede ser que el medicamento te haga un efecto súper rápido, como puede ser la velocidad a la que se puede mover una liebre. Pero ¿qué pasa? Que si tú el efecto no se mantiene a medio y largo plazo, o que si tú no tienes una mentalidad, como comentábamos antes, más constante, más a largo plazo, de nada va a servir que vayas de rápido como una liebre tomando pastillas, porque tu dolor va a seguir eternamente ahí. Si tienes esa mentalidad de tortuga, si vas más a medio y largo plazo y no buscas resultados mágicos y milagrosos en poco tiempo, porque Daniel, al igual que te ha ocurrido o te puede ocurrir a ti, también había hecho pues quiroprácticos, había probado esos resultados, esas terapias mágicas y se dio cuenta de que todo esto era una estafa, que no servía absolutamente para nada y que lo único que hacía era que ese dolor siguiese presente, ¿vale? No sé si tenemos alguna duda. Muy buenas a todos, chicos, los que os estéis conectando nuevos por aquí. Y algo importante que quería comentar con respecto a esto, y es que la culpa de tu dolor no es tuya, ¿vale? Eso sí que lo tienes que tener en cuenta. En primer lugar, que sé que esto puede parecer un poco controversial a veces, el dolor no es psicológico, es decir, tu dolor es real, no te lo estás inventando. Si algún médico, si algún quiropráctico, si algún fisio te ha dicho que nada, tu dolor está en la cabeza, que no tiene que ser para tanto, que te lo estás inventando, que no puede ser así. Déjame decirte que llevas toda la razón, tú, no ellos, y que tu dolor es 100% real, que tu dolor no te lo estás inventando, que tu dolor no es psicológico, que tu dolor está presente y que es real. Pero a pesar de que tu dolor sea real y a pesar de que tú no tengas la culpa de haber sufrido ese dolor, sí tienes la responsabilidad de recuperarte del dolor. Porque desgraciadamente veo, y como te comentaba antes con el ejemplo de Daniel, veo a diario a personas que se escudan en él, mi dolor es para siempre, yo no me voy a poder recuperar del dolor, yo es que soy muy mayor, yo es que lo he probado de todo, yo es que, como poniéndose muchas excusas y yendo desde el papel de víctima de no me voy a poder recuperar del dolor. Y déjame decirte que si te escudas en ese lado más
más victimista, más pesimista, desde luego que tu dolor no se va a poder recuperar. Y permíteme que te hable de una manera tan directa, tan al grano, porque muchas personas que están sufriendo por culpa del dolor no se dan cuenta de la importancia que tiene la mentalidad en la recuperación precisamente de ese dolor. Y no quiero que pienses que la culpa, como te decía, es tuya por sufrir ese dolor, porque en absoluto lo es, pero sí tienes la responsabilidad de tomar la rienda de tu vida y poder recuperarte de ese dolor. ¿Cómo? Con tratamientos a medio y largo plazo, con tratamientos tortuga y no con tratamientos cortoplacistas como son los medicamentos, por ejemplo, que como te comentaba antes, y seguramente ya lo habrás visto, ya lo sabrás, el sistema sanitario pues, nos tiene infectados por el virus del medicamento. Es decir, el sistema sanitario a lo único que se dedica, y si estáis aquí muchas personas que habéis ido al médico continuamente, lo sabréis muchísimo más que yo, es que cada vez que vamos al médico lo único que nos hace es o bien subirnos la dosis de pastilla o bien ponernos una infiltración más fuerte para supuestamente desinflamar o calmar ese dolor o como última opción la operación. Son las tres bazas que tiene el sistema sanitario y los médicos para poder solucionar problemas que no se terminan por solucionar de esa manera, porque si no, no habría personas con dolor. Como te he comentado antes, somos más de 5 millones, que se dice pronto, pero 5 millones de españoles, y eso sin contar el caso de Latinoamérica. Porque claro, si metemos a países como Colombia, como Perú, como México, como Chile, como Guatemala, como Ecuador, como Argentina, si metemos todos esos países en la ecuación, pues ya se multiplica, se dispara rotundamente la cantidad de millones y millones de personas con dolor. ¿Y por qué ocurre esto? Pues en la mayoría de las ocasiones porque todas las personas con dolor acuden al médico, todas las personas con dolor acuden al sistema sanitario y este sistema sanitario, como comentábamos, está infectado por el virus del medicamento. Es decir, que vas al médico y solo te mandan pastillas, por decirlo de algún modo. Y hay una cosa súper esquemática que me gusta comentar siempre, y es que muchas personas desgraciadamente no se dan cuenta de que lo único que están haciendo no es tratar de recuperarse de ese dolor yendo a más médicos, sino simplemente haciendo el camino de Santiago del sistema sanitario que nunca lleva a un buen puerto. Es decir, que lo único que consigues es que voy a un traumatólogo que me manda pastillas y luego me voy a otro traumatólogo que me hace perder el tiempo haciéndome una resonancia magnética o poniéndome una infiltración, pero ese dolor sigue ahí presente día y noche, un día, otro día, otro día, otro día, meses y años. ¿Y qué pasa? Pues que el dolor no se termina por solucionar. ¿Por qué? Porque hasta que no te des cuenta que en el sistema sanitario no solucionan el dolor o no solucionan los problemas, sino que simplemente ponen parches temporales a ese dolor o a esos síntomas, no te darás cuenta de que ir al sistema sanitario, ir al médico, al hospital, no sirve absolutamente para nada. En lo que al menos en lo que se refiere a dolor crónico. Ojo, si hablamos de otro tipo de enfermedades, que ahora me vendrá la típica persona y me dirá, yo es que tengo un esguince en el tobillo, yo es que tengo un cáncer, yo es que tengo una diabetes, yo es que tengo un infarto, yo es que... Vale, si tienes ese tipo de problema puedes ir al médico, pero si tienes dolor crónico no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún tipo de sentido ir al médico. ¿Por qué? Porque lo único que hacen los médicos es recetar pastillas. Y como hemos visto antes, las pastillas no van a solucionar el dolor. Entonces, ¿para qué ir al médico? Pues sinceramente, para nada. Además de que, como comentábamos antes, los medicamentos, las pastillas, lo único que provocan es problemas de estómago, dolores, mareos, cansancio, ir por la vida con esa sensación de como que voy drogado, que además muchas personas me lo habéis comentado, de llevo tomando tramadol, enantium, diclofenaco, diazepam un montón de tiempo y es que me noto súper cansado, es que me levanto por la mañana, me tomo la pastilla y ya el resto del día no puedo hacer prácticamente nada. Voy como drogado, como si literalmente estuviese emborrachado. Y son algunos de los efectos secundarios que provocan las pastillas. Hay pastillas, medicamentos que tienen efectos secundarios más graves, más grandes, y otros que tienen efectos secundarios más bajitos. Pero como en todo en la vida, si se puede solucionar el problema de otra manera que no tenga esos efectos secundarios, pues oye, muchísimo mejor que inflarse a pastillas continuamente. Y un consejo extra que quería compartir contigo, que bueno, esta es una foto ya de hace unos años, que si lo ves por aquí, era cuando era la época del coronavirus, que llevábamos las mascarillas, y es un día en el que estuve pues haciendo una clase del máster, en el que estábamos pues trabajando toda la parte de ejercicio precisamente para distintos tipos de lesiones y problemas en cuanto al dolor lumbar se refiere. Y algo importante que te quiero comentar es que todos estos consejos se pueden seguir, pero es súper importante pedir ayuda a un profesional que sea especializado en el tipo de dolor y en el tipo de lesión que tú tienes. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es simplemente ir a cualquier tipo de
persona ir a cualquier tipo de especialista o buscar vídeos de YouTube al azar, de manera genérica, lo que va a pasar, como comentábamos antes, es que tú vas a querer solucionar un problema complejo, como puede ser el que mi coche se haya estropeado o el que mi teléfono móvil, por ejemplo, que lo tengo por aquí, no sé si lo verás, que mi teléfono móvil no funcione y que yo, sin tener conocimientos de informática, de mecánica, en el caso del coche, pues quiera tratar de solucionar el problema, cosa que no tiene ni pie ni cabeza, que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, antes que perder el tiempo, perder el dinero o no conseguir resultados, pide ayuda a un profesional especializado en el dolor que tú tienes, en el tipo de lesión que tú tienes, y así irás no solo muchísimo más deprisa, sino que te ahorrarás decenas y miles de euros en tratamientos que no sirven o que no funcionan. Y no perderás el tiempo, como comentaba antes, pues haciéndote masajes o tomando pastillas, que no sirven absolutamente, de verdad, y te lo digo, para nada, pero para nada, nada. Y precisamente ahora, para terminar esta parte, me refiero, vamos a analizar, no sé si lo verás por aquí, le he hecho una foto a una resonancia magnética que me compartió una persona, que te lo agradezco por aquí, no voy a decir el nombre, solo voy a decir que es una persona de Perú que me compartió, pues como te comentaba, el resultado de la resonancia y vamos a leerlo por aquí y te voy a comentar un poquito, que además me he traído el modelo, me he traído las maquetas por aquí para que veas a lo que me refiero con la resonancia, ¿vale? Para que veas a lo que me refiero con pues, cada uno de los resultados y para que entiendas que la mayoría de las resonancias, resultados médicos que tenemos, no son en absoluto graves. Puede haber circunstancias, ocasiones en las que mi resonancia magnética muestre algo que sea súper grave y que necesite, por ejemplo, operación sí o sí, pues puede darse el caso. Pero ya te digo yo que después de haber hablado con más de 10.000 personas, que se dice pronto, pero son más de 10.000 personas en los últimos meses, y seguramente haber leído, te podría decir, unos 5.000, 4.000 resonancias magnéticas en los últimos meses, que se dice pronto también, pero son 4.000 resultados médicos de 4.000 personas diferentes, pues te voy a compartir uno de ellos para que lo veamos. Vale, vamos a leerlo y vamos a comentar también las conclusiones. Restantes características vertebrales en rango normal, incluyendo altura vertebral normal. Importante, si no tienes conocimientos técnicos, que oye, es completamente normal, porque además los médicos suelen utilizar un lenguaje bastante poco entendible para la población común, si empiezas a ver cosas como normal, no te asustes, porque como su nombre indica, que es de las pocas palabras que se pueden entender muchas veces, es normal, ¿vale? No es grave. Aunque no entiendas el resto, si por ejemplo aquí ves la palabra normal, no te asustes, porque como dice su nombre, es normal, ¿vale? En secuencia T2 se aprecia menor señal por deshidratación del núcleo pulposo de los discos intervertebrales. T2, para quien no lo sepa, es la vértebra torácica número 2, ¿vale? Sería, por así decirlo, mira, te voy a poner el ejemplo por aquí. Aquí tenemos la maqueta de espalda. Esto lila serían las vértebras o los huesos de la zona cervical. Lo azul serían los huesos o las vértebras. Espero que se vean. Vamos a ver. Dame un segundito. Vale, creo que se ve bien. Vale. Estos huesos azules son las vértebras de la zona torácica, ¿vale? De la zona alta de la espalda. Esto verde serían los huesos, las vértebras de la zona lumbar. Y esto naranjita sería el coxis barra sacro, la colita, como se le suele decir. Entonces, la T2 es simplemente esta de aquí, la segunda vértebra azul, ¿vale? El segundo huesito azul que tenemos aquí, eso sería la T2, torácica 2, ¿vale? Y deshidratación del núcleo pulposo simplemente quiere decir que se pierde un poquito de agua, ¿vale? No sé si con la cámara se verá, que se pierde un poquito de agua aquí, ¿vale? Todas estas estructuras, todos estos discos, todas estas almohadillas que hay entre cada hueso, entre cada zona de color, por decirlo de algún modo, están llenas de líquido y básicamente la deshidratación es, pues imagínate que en vez de tener este agua, perdón, en vez de tener la botella llena de agua hasta aquí, pues tienes la botella por aquí o bueno, un poquito más arriba. Pero importante entender que tener deshidratación es algo normal y momentáneo y no es algo grave en absoluto. Sé que sois muchas las personas que en el resultado de una resonancia os ha salido que tenéis deshidratación. Importante, la deshidratación no es el demonio, no es un cáncer, no es algo malo, no es algo preocupante, no es nada de nada, ¿vale? Moderada hernia protuida paramedial derecha de disco. Sé que para quien no lo entienda, el leer este tipo de informes es duro, es bastante duro de leer. Moderada hernia protuida, básicamente, moderada hernia protuida quiere decir que tienes una hernia, se podría decir pequeñita. Paramedial quiere decir que en vez de salirse por detrás, a ver, bueno, te lo voy a poner con este ejemplo mejor. En vez de tener una hernia que se sale por detrás, es una hernia que se sale por el lateral, por decirlo de algún modo, ¿vale? Por eso es paramedial, en el medio, ¿vale? No es detrás. Derecha, pues en el lado derecho, ¿vale? Tenemos aquí los dos lados, pues en vez de salir aquí en el lado izquierdo, sale en el lado derecho.
L5S1, vale, pues como comentábamos antes, L5S1 simplemente quiere decir que está en los huesos, en las vértebras de aquí abajo. La L5 es la última vértebra, el último hueso verde, y la S1 es lo naranja, ¿ok? Importante, si tenéis alguna duda me la podéis comentar. Impronta del saco tecal en la emergencia de las raíces locales. Simplemente quiere decir que toca un poquito aquí los nervios, las cosas estas amarillas, las toca un poquito, pero que no hay ningún tipo de problema. Luego, leve hernia protuida biforaminal. Biforaminal simplemente quiere decir que en vez de salir por un lado, sale por los dos lados, ¿vale? A ver, otro ejemplo. Sale por las dos partes. Si antes hemos dicho que salía por un lado, ahora podemos decir que sale por un lado y por el otro lado. Importante, nada grave. Y luego L2, L3, L3, L4, que disminuyen el calibre, pues básicamente, como comentábamos, en vez de estar en L5, es decir, la última vértebra, el último hueso de la zona lumbar, de la espalda baja, pues lo tenemos un poquito más arriba, en estos primeros huesos. L2, L3, L3, L4 es simplemente la denominación en número de las vértebras de la espalda, ¿vale? La denominación en número de las vértebras de la espalda. Luego, tenemos por aquí discos intervertebrales de aspecto normal, importante. Si ves o si lees aspecto normal, quiere decir aspecto normal. No quiere decir, vaya, mi espalda está enferma y es súper grave porque tengo un disco intervertebral normal. No, quiere decir, tu vértebra está normal. Con leve acentuación de la convexidad de su borde posterior, sin configurar protusión, no hay problema. Ligamentos vertebrales amarillos, prominentes a nivel lumbar inferior, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos una serie de ligamentos, que aquí por esta maqueta pues no se verá, tenemos una serie de ligamentos, ¿vale? De estructuras, de tejidos por esta zona que simplemente se hacen un poquito más grandes. De nuevo, no hay problema, no hay que asustarse, no hay nada grave, no hay nada serio. Canal raquídeo central de amplitud conservada. ¿Qué quiere decir el canal raquídeo? Pues el canal raquídeo es eso, es un agujero por donde pasa la médula espinal con los distintos nervios. Aquí se va a ver mejor. Esto amarillo son los nervios que tenemos en la espalda, ¿vale? Nervio ciático, nervio crural, bueno, distintos nervios, que tampoco nos vamos a poner muy técnicos. Y el canal raquídeo es por donde pasa la médula espinal. Es ese agujerito que ves ahí, que ves una cosa amarilla metida, pues esa es la médula espinal. Y ese agujero, en este caso, puede ser más grande o más pequeño. En este caso, el agujero es normal, es decir, está conservada su amplitud, ¿vale? Te lo pongo un poquito más cerca para que lo veas. Quiere decir simplemente que el agujero está pues, normal y corriente, como siempre. La médula espinal distal y la caudequina son normales, lo mismo que hemos comentado antes, ningún problema. Y luego, resultados o conclusiones del estudio. Leves cambios degenerativos lumbares. Sé que mucha gente se asusta cuando lee o cuando escucha. Tengo una degeneración, tengo cambios degenerativos. La degeneración, entre comillas, es algo normal. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo va avanzando en edad, cuando nuestro cuerpo va evolucionando, es completamente normal que haya degeneración. Importante, que haya degeneración no quiere decir que haya dolor, y que haya degeneración no quiere decir que tengas que estar jodido de dolor en la cama sin poder moverte y sin poder hacer una vida normal. Son dos cosas diferentes. Conozco muchas, de verdad, muchas personas que tienen degeneración en diferentes huesos de la espalda y que corren, que juegan a baloncesto, que juegan a fútbol, que saltan, que van al gimnasio, que no tienen problema. ¿Por qué? Porque de nuevo, tener degeneración no es normal. Es normal, no es nada grave. Lo que no es normal es pensar que por tener una degeneración ya tienes que estar en la cama y sin moverte. Eso sí que no es normal, ¿vale? Y luego, moderada hernia protuida, como comentábamos antes, paramedial, que paramedial quiere decir que la tenemos en el borde, que la tenemos por el lateral. Disco L5S1, recuerda, el último disco de la zona lumbar y el primer disco del sacro, o sea, del coxis, de la colita. Y básicamente, leve hernia quiere decir una hernia pequeñita de la cual no hay que preocuparse. Importante, mucha gente piensa que porque en el informe le ha salido una hernia, el problema es la hernia. Yo es que como tengo una hernia, pues mi dolor es por una hernia. Yo es que como tengo una hernia, pues ya no voy a poder hacer una vida normal. Yo es que como tengo una hernia, pues ya no puedo cargar peso. Parece que automáticamente la hernia como que te priva hacer todo en tu vida. Y te puedo garantizar al 100% que tener una hernia no es malo ni es grave en absoluto. Puede darse el caso hipotético de personas muy contadas que tienen una hernia, que se tienen que operar y que son más graves. Rotundamente sí, como en todo, en la vida del Señor, como se dice, como se decía en mi colegio, puede haber situaciones más graves. Afortunadamente no es lo común, ¿vale? Afortunadamente la mayoría de las personas que tienen hernias, pues no son hernias graves. El caso de este chico que, por ejemplo, te estoy compartiendo, no es una hernia grave y seguramente tu caso, tú que estás viendo este directo,
esta clase o este vídeo, pues tampoco sea un problema, ¿vale? Y tenemos aquí luego la leve hernia que comentábamos y luego edema de ligamentos interespinosos en niveles L5, L4, L5, L5, S1. Básicamente quiere decir que en esta parte de abajo, ¿vale? Las últimas vértebras verdes, los últimos huesos verdes, digo verdes porque la maqueta es verde, ¿no? No penséis que ahora los huesos de la espalda que tenemos son verdes, azules, naranjas y lilas o rosas. Básicamente quiere decir que estos huesos de por aquí tienen como, por decirlo de algún modo, una bolita, ¿vale? Una bolita de hueso, ¿vale? Una bolita de hueso, un edema que se forma, pero como digo, en la mayoría de las ocasiones no es algo grave, no es algo de lo que haya que preocuparse y es algo que muchísimas personas tienen, ¿vale? Importante el mensaje, que creo que esto es de verdad lo más importante, no es grave, no es algo de lo que haya que preocuparse, no es algo malo. Importante, no sé si tienes alguna pregunta hasta aquí, algo que no te haya quedado claro, tanto los que estáis viendo el directo por Instagram como los que estáis aquí en la clase. ¿Tenéis alguna duda con respecto a la resonancia magnética, con respecto a lo que hemos ido comentando en la clase? Si la tenéis, dejadla por aquí por el chat, que bueno, que estoy aquí para ayudaros y sobre todo entender que esto es algo que prácticamente ningún médico suele tener en cuenta. Es súper importante ya no solo tener en cuenta, como comentábamos aquí, las palabras o lo que pone en una resonancia magnética, sino también el comentario que se hace sobre esa resonancia magnética. ¿Por qué? Porque una imagen no vale más que 1000 palabras, ¿vale? En el dolor, una imagen no vale más que 1000 palabras. Una imagen es una imagen. Y hay muchas cosas, como comentábamos antes, que influyen en que tú tengas ese dolor. No puede ser solo porque tu médico te diga que tienes pues una hernia y que te vas a morir mañana, que ya parezca la situación grave y que literalmente no tenga solución, en absoluto. Y que te diga un médico que esta situación es grave, sinceramente, dice mucho más de tu médico que del problema que tienes, y en el sentido negativo, ¿vale? Pues por favor, no te asustes si tienes pues una hernia, si tienes una degeneración, si tienes una deshidratación, que es algo normal, ¿vale? Es algo normal. Y seguramente, y te lo garantizo, tu dolor no venga en absoluto ni de la deshidratación, ni de la hernia, ni de nada de esto que hemos comentado. Vendrá por una mezcla, una suma de factores. ¿Qué factores? Pues quizás no estás haciendo ejercicio, pasas mucho tiempo sentado en la misma posición por tu trabajo, porque tienes un periodo de estrés bastante alto, porque sinceramente tienes unas creencias que no ayudan a la recuperación de ese dolor. Hay muchos factores que pueden contribuir a que ese dolor aparezca, a que ese dolor se mantenga, incluso que se intensifique en cuanto a intensidad, valga la redundancia. Entonces, no es solo cosa de, vaya, pues mi cuerpo, mi espalda está, por así decirlo, está resumida en una imagen, está resumida en 4 puntos, ¿vale? Estos 4 puntos en mi espalda. Y mi espalda es grave, mi espalda está enferma y mi espalda nunca se va a poder recuperar. Hay muchas más cosas que influyen en tu espalda. Me gusta poner siempre un ejemplo súper sencillo que se entienda a la perfección y es el hecho de que dentro de los hospitales, dentro de los médicos, nos tratan como si nuestra espalda, nuestra columna, fuese literalmente una típica columna de un garaje que se encarga pues, de soportar la estructura donde tú metes el coche, ¿vale? Y tienes que entender que somos seres humanos, que somos personas, que no somos una columna rígida de cemento, de hormigón, que no se puede mover, que tiene que estar siempre, por así decirlo, parada, sino que tu cuerpo, tu espalda, tu columna se puede mover, puede cargar peso, puede doblarse, porque si no lo pudiese hacer, pues no lo haría. Pero si tu cuerpo o la evolución durante los miles y millones de años te ha permitido que tu espalda se doble, que tu espalda se incline hacia un lado, que tu espalda cargue peso, no tiene ningún tipo de sentido que tú ahora pienses que tu espalda no puede hacer nada de eso, porque en absoluto es así, ¿vale? Importante entender este punto. Como decía, si no tenéis ninguna pregunta, pues vamos a pasar al siguiente punto. Y sí te quería preguntar algo súper importante, y es si me das el permiso para que te cuente una cosita súper chula que quería pues compartir contigo, sobre todo y como te digo, para ayudarte, porque estoy aquí para que no sigas perdiendo el tiempo en más pastillas, más masajes, más acupuntura, como era o como comentábamos antes con el caso de Daniel, para que no pienses que la operación o la cirugía es el único tratamiento, la única opción que se puede dar para recuperarte del dolor y porque realmente si sigues haciendo estas cosas, ese dolor no se va a ir. Hay muchas cosas, como comentábamos antes, en el informe o en la resonancia magnética, que hay que trabajar, que hay que mejorar, que hay que cuidar, por ejemplo, a nivel de mentalidad, para entender que el dolor, uno, se puede recuperar, que el dolor no es crónico y para siempre y que no tienes la espalda enferma y se te va a caer pues a pedazos en cualquier momento, porque no es así. Y si te han hecho creer eso, déjame decirte que hay soluciones, que hay alternativas y que se puede mejorar ese dolor. Y de hecho, ahora te compartiré el ejemplo de algunas personas que se han recuperado precisamente del dolor, independientemente de lo mal que había salido, perdón, el resultado de la resonancia magnética. Porque desgraciadamente o afortunadamente, según como quieras verlo, he podido ayudar a muchísimas personas que tenían informes médicos
muchísimo, 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 muchísimo peores que estos y que se han recuperado, pero vamos, al 100% o al 99%, y que tú, pues lógicamente, también puedes conseguir. Así que, nada, vamos para allá. Muchas gracias, chicos, a todos los que estáis por aquí por el directo de Instagram y por comentar. Vamos a por ello. El objetivo principal, como te comentaba en este directo, era darte las herramientas o las tres claves fundamentales para que puedas reducir hasta en un 80% tu dolor lumbar crónico en menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque al final, algo que comentaba antes, que tenemos que entender es que no sirve de nada aliviar el dolor de manera momentánea si no solucionas el problema de raíz. ¿Por qué? Porque si haces esto y solo lo alivias de manera momentánea, lo que va a ocurrir, como ya sabrás, es que ese dolor nunca se va a ir, que ese dolor siempre va a volver a estar presente en tu vida y que ese dolor te va a impedir hacer pues prácticamente todo, ya sea jugar con tus hijos, hacer deporte, salir a caminar, sentarte en el coche, hacer la compra en el supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que sinceramente es bastante triste porque vivir una vida que no quieres, una vida con la que no te sientes a gusto, una vida en la cual te encuentras muy limitado, sintiéndote como una persona de 80 años, pues es frustrante para ti, para tu familia y para todo el mundo. Y es algo que no te mereces vivir. Así que si quieres precisamente empezar a reducir tu dolor lumbar crónico, importante, repito, no de manera mágica, no de manera milagrosa, no con trucos de que de la noche a la mañana se consiga pues, recuperar el dolor al 100%, porque eso no existe, ni confío en ello, ni te lo voy a recomendar, porque te estaría vendiendo la moto y no voy a venderte la moto, pero si poco a poco vas aplicando todos los consejos que hemos ido compartiendo a lo largo del directo, créeme por experiencia que vas a reducir hasta en un 80% o más, incluso o más, tu dolor lumbar crónico. Y esto, como te comentaba, sin que tengas que tomar pastillas que lo único que te hacen es dañar el estómago, dañar los riñones, dañar el páncreas, sin tener que pagar por masajes o fisios que no te quitan el dolor. Y que tú sales del fisio, estás exactamente igual, vuelves al día siguiente, sigues exactamente igual, vuelves al mes siguiente y sigues exactamente igual. Y es como la pescadilla que se muerde la cola. De voy a un sitio que no me soluciona el problema, pues como mucho me lo alivia y como me alivia o me calma ese dolor, pues vuelvo a ir y vuelvo a ir y vuelvo a ir. Y eso lo único que hace es, pues, que sigas con el mismo dolor, que no soluciones el problema y que pierdas el tiempo y el dinero. Y como te comentaba, sin tener que gastarte más de 5.000 euros en una operación que te puede dejar incluso inválido. Y desgraciadamente hay personas que han optado por esta segunda opción, por esta tercera opción, perdón, de hacerse una operación que en muchos casos, no solo por esta parte, por la seguridad social, sino por la seguridad privada, el sistema privado, pues te puede costar 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros, 20.000 dólares, cosa que me parece una auténtica barbaridad, una salvajada para algo que en la mayoría de los casos, en más del 90% de las personas, no va a solucionar absolutamente nada. Me parece sinceramente un timo y una estafa. Y te lo digo porque, bueno, pues quiero transmitirte las cosas tal cual como son. Sabes, si me conoces desde hace tiempo, que me gusta hablar sin tapujos y en esta clase estamos también para eso, para hablar sin tapujos sin que nadie nos venda la moto de absolutamente nada. Y esto, como te comento, es para ti si te sientes pues frustrado y deprimido porque el dolor hace que se te quiten las ganas de todo, porque ya sabemos, las personas que tenemos dolor o que hemos tenido dolor en alguna ocasión o que llevamos muchos años con dolor, que cuando aparece ese dolor es que literalmente no te apetece hacer absolutamente nada. El dolor te preocupa, el dolor te tiene obsesionado, el dolor te tiene como todo el día pensando en él, hace que pues, no puedas hacer una vida normal, hace que no puedas disfrutar, por ejemplo, de un plan con tu familia o con tus amigos, hace que no puedas sentarte en un restaurante, en un bar, porque el dolor te lo impide, hace que no puedas disfrutar de tus hijos, hace que pues, tu vida se torne al 100% al dolor. Es decir, pasar de una vida en la que puedes trabajar, en la que puedes disfrutar de tus hijos, en la que puedes estar tranquilo literalmente en casa, a una vida en la que todo el rato, todo el día, en todo momento estás pensando y obsesionado por culpa de ese dolor. Y es algo que no te mereces, porque vivir obsesionado por el dolor y vivir con miedo a que pues, te puedes hacer daño con cualquier mínima cosa que hagas, es una vida, la verdad, horrible que no te mereces seguir viviendo. Y para eso estamos aquí, para que puedas salir de esa vida horrible y que te puedas recuperar, como todos esos testimonios y casos de personas que te he compartido. Pero hay una cosa que tengo muy, muy clara, como te acabo de compartir, y es que la vida está para disfrutarla. ¿De qué sirve poder hacer un viaje, poder comprarte un coche, comprarte la casa de tus sueños, tener hijos y tener una familia maravillosa, si tienes un dolor que te impide disfrutar de todas esas cosas? Desgraciadamente hay personas que se gastan el dinero en un iPhone, en un ordenador, en un viaje a las Maldivas, en un coche nuevo, en una nueva casa, en una nueva hipoteca. ¿Y para qué?
si el dolor sigue estando ahí, el dolor no te deja disfrutar de ninguna de esas cosas. No tiene más sentido, primero, recuperar la salud, recuperarte de ese dolor y luego hacer los viajes que te dé la gana, comprarte los coches que te dé la gana, comprarte la casa que te apetezca o lo que sea, pero lo primero es la salud, porque sin salud no vas a ningún sitio y sin salud no vas a disfrutar de absolutamente nada. La vida, como digo, está para disfrutarla, no es para estar martirizado por culpa de ese dolor. Y cada uno de nosotros no tenemos la culpa del dolor que tenemos, pero sí tenemos la responsabilidad de hacer lo que esté a nuestro alcance para conseguir recuperarnos de ese dolor. Porque como te decía, no tienes la culpa de la situación que estás viviendo, pero o cambias la situación que estás viviendo o el dolor no se va a ir por arte de magia. Porque si sigues haciendo lo mismo de siempre, si sigues tomando pastillas, si sigues haciéndote ajustes quiroprácticos, si sigues yendo a acupuntura, haciéndote masajes o visitando chamanes, los resultados que vas a conseguir van a ser exactamente los mismos de siempre. En resumen, que vas a seguir con el dolor, que vas a seguir limitado, sintiéndote como una persona de 80 años, frustrado, deprimido, desesperado por culpa de ese dolor y poder hacer una vida normal donde puedas pues, jugar con tus hijos, donde puedas hacer deporte y donde puedas salir a caminar. Y por eso tienes la responsabilidad de empezar a hacer cosas diferentes para conseguir resultados distintos. Y créeme que si haces cosas diferentes, es imposible que no consigas resultados distintos. Y os felicito precisamente a todas las personas que estáis, ya sea por aquí por Instagram o viendo la clase a través de Zoom, porque si estáis aquí, quiere decir, sinceramente, y más siendo domingo, un domingo por la tarde, que sabemos que muchas personas pues estarán viendo Netflix, estarán en el campo, estarán pues haciendo algún plan, estarán incluso de viaje, estarán pues durmiendo en la cama echándose la siesta o lo que sea. Si estás aquí, es que quieres realmente recuperarte de ese dolor y poder hacer una vida normal. Y eso dice mucho de ti y dice mucho de la responsabilidad que estás poniendo de tu parte para poder recuperarte. Desgraciadamente, el que ahora mismo esté tumbado en la cama, tomando pastillas y viendo una serie de Netflix, tomando unas palomitas, esa persona va a ser muy difícil que se recupere de ese dolor. Pero si tú estás viendo esta clase, te felicito, te doy la enhorabuena porque estás mucho más cerca que, por ejemplo, esas personas de recuperarte del dolor. Y algo que sí quería pues, preguntarte o que sí quería compartir contigo, si puedes dejármelo por aquí por el chat en Instagram o si no por Zoom, es qué cosas no estáis pudiendo, no estás pudiendo en tu caso hacer por culpa de ese dolor. Es decir, en qué es en lo que te estás limitando el dolor a hacer en tu día a día. Ya sea, yo es que no puedo sentarme en el coche porque me duele mucho pues el coxis o la zona lumbar, yo es que no puedo coger las bolsas de la compra porque a la mínima que hago algo de esfuerzo ya me empieza a doler la zona lumbar, yo es que no puedo caminar porque al poco tiempo que empiezo a caminar pues ya la ciática o el dolor lumbar en este caso me produce un dolor insoportable y horrible. ¿Qué cosas de tu día a día no estás pudiendo hacer por culpa de ese dolor? Si quieres, mientras continuamos la presentación, pues déjamelo por aquí, por abajo, por el chat y le echaré un vistazo mientras tanto. Así que vamos a continuar con la siguiente parte y es que por eso precisamente, si a día de hoy estás pues limitado en algún aspecto, ya sea pues para caminar, para hacer deporte, para jugar con tus hijos, para hacer esas cosas que tanto te gustaban en tu día a día y que para las cuales a día de hoy desgraciadamente pues te sientes algo limitado, es precisamente por ese motivo por lo que decidí crear en su momento el programa online de Espalda sin Dolor, para ayudar a personas a centrarse en los aspectos más importantes para recuperarse de ese dolor, personas que llevaban, como te comento, muchos años con dolor. Y básicamente los pilares clave que trabajamos dentro del programa online de Espalda sin Dolor son los mismos pilares o las mismas claves principalmente que te he comentado a lo largo de la clase. ¿Por qué? Porque no tendría ningún tipo de sentido que te explicase las tres cosas más importantes que necesitas para recuperarte de ese dolor y que luego dentro del programa hiciésemos cosas completamente diferentes. Por eso dentro del programa trabajamos en primer lugar el tema del ejercicio. Ejercicios específicos, sobre todo ejercicios, en este caso, que sean adaptados a tu dolor y adaptados a tu lesión. En segundo lugar, la mentalidad positiva de la que te estaba hablando antes. Y por último, el tema del acompañamiento. En primer lugar, ejercicios específicos. ¿Para qué? Lo primero, para que sepas que lo que estás haciendo tiene sentido, que no te vas a hacer daño, que no te vas a lesionar, que no vas a empeorar ese dolor, que lo que estás haciendo es pues tener una guía, tener un camino adecuado por donde si lo sigues, poco a poco ese dolor se va a ir reduciendo, te vas a ir recuperando esa limitación. Lo primero que hacemos en el programa básicamente es una valoración para conocer cuál es la raíz, perdón, o el origen de tu problema. No taparlo solamente con pastillas, no taparlo solamente con masajes, no aliviarlo de manera momentánea haciéndose un ajuste quiropráctico o operándote, haciéndote una cirugía por parte del médico, sino intentar ver qué factores son los más importantes que te están provocando que ese dolor aparezca y que ese dolor se mantenga para pues tratar de trabajar sobre ellos y corregirlos. Ejercicios, como te comentaba, adaptados a tu dolor y adaptados a tu lesión, ya sea que tengas una hernia, una artrosis, una protusión, una discopatía. ¿Por qué? Porque si haces los mismos ejercicios, y esto es sentido común, si tú tienes hernia lumbar y haces los mismos ejercicios que una persona que tiene
diabetes, que una persona que tiene obesidad, que una persona que tiene, imagínate, una tendinosis, una tendinitis que se le suele llamar en el hombro. Si haces los mismos ejercicios con una persona que tiene un esguince de tobillo, ¿cómo pretende recuperarte de ese dolor? O sea, estás haciendo las mismas cosas que una persona que tiene un problema totalmente distinto, una lesión totalmente diferente. Y esto es lo mismo que ocurre cuando vamos al médico y nos da la típica tabla de ejercicios o nos dice, tú haz esto, esto y esto. Son los mismos ejercicios que haces tú, que hace la persona con dolor en el cuello, que hace la persona con migrañas, que hace la persona con diabetes, que hace la persona con obesidad. O sea, todas las personas haciendo el mismo ejercicio, independientemente del problema, de la lesión o de la situación que tengas, cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Sin material y evitando cargar mucho peso. ¿Por qué? Porque sé que sois muchas las personas que al final pues tenéis miedo a haceros daño a la hora de coger peso. Entonces, como comentaba antes, cuando estamos hablando de la parte del ejercicio, no es en absoluto necesario el cargar peso para poder recuperarse. Se pueden hacer ejercicios con el propio peso corporal que te ayuden a recuperarte de ese dolor. Y siempre, siempre, siempre ejercicios supervisados por un profesional especialista, no solo en dolor lumbar crónico, sino también en hernias discales, en escoliosis, en protusión, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si sigues y haces esto que te comento, va a ser de verdad imposible, va a ser imposible, si lo mantienes durante el suficiente periodo de tiempo, que tu dolor no mejore. Es que es literalmente imposible, ¿vale? A ver, vamos a pasar al siguiente punto. El segundo de los puntos es, como comentábamos antes, no sé si recuerdas el caso de Daniel, es tener una mentalidad invencible. Una mentalidad para que dejes de sentirte frustrado, que dejes de sentirte inválido, como una persona de 80 años, un inútil, en definitiva. Y sobre todo, para que pierdas el miedo a hacerte daño. ¿Por qué? Porque si continuamente tienes ese miedo a si me agacho me voy a quedar enganchado de la espalda, si cargo peso me va a doler más, si hago este ejercicio, hago este movimiento, si hago esto, si hago lo otro, me voy a tener muchísimo más dolor o incluso mi espalda se va a lesionar más. ¿Qué crees que va a pasar de esa manera? Pues que literalmente vas a quedarte postrado en la cama porque cualquier mínimo gesto, cualquier mínimo movimiento, ya vas a sentir que te va a hacer daño, ya te va a generar ese miedo. Y si tú no combates o no te enfrentas a ese miedo con una buena mentalidad, como la que trabajamos dentro del programa, va a ser muy difícil que tomándote una pastilla por arte de magia o incluso haciéndote un ajuste quiropráctico, pues el miedo vaya a desaparecer, el miedo y el dolor. Y en tercer lugar, lo que comentábamos de la parte del acompañamiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes contacto diario con una persona, con un profesional especializado en dolor y encima conoces a otras personas que están pasando por tu misma situación, vas a entender que, uno, tu dolor no es para siempre. Dos, tu dolor se puede recuperar, porque hay personas que han pasado exactamente por el mismo punto que tienes tú y se han recuperado. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar que tú no lo vas a hacer? Si esas personas estaban más graves, tenían dolores más intensos, tenían lesiones más fuertes y se han recuperado, ¿por qué tú no te vas a poder recuperar? ¿Qué diferencia esas personas de ti? Ya te lo digo, absolutamente nada, ¿vale? Absolutamente nada. Entonces, si tienes el contacto diario, el acompañamiento de un profesional que te guíe, que te oriente, que te diga exactamente día a día qué es lo que tienes que hacer, es que es imposible que no consigas resultados. Porque si tú haces las cosas bien y las mantienes durante un periodo sucesivo de tiempo lo suficientemente largo para que el dolor se recupere, es que de verdad es imposible que ese dolor no mejore. Haciendo las cosas bien, es imposible que ese dolor no mejore. Lógicamente, si hacemos las cosas mal, si tomamos pastillas, si solo vamos al quiropráctico y si tomamos o hacemos soluciones que son parches temporales al dolor, es que lo más normal es que el dolor no se recupere. Por esa misma razón, sigues teniendo dolor a día de hoy. Porque si ponemos parches temporales a ese dolor, es imposible que el dolor se recupere. Si ponemos una solución de raíz, el dolor, al igual que la gotera que te he comentado antes en el ejemplo que hemos visto hace un rato, o al igual que el coche estropeado, si lo llevamos al taller mecánico, se va a solucionar, ¿vale? Es imposible que no se solucione. Y quizás puede ser que, llegados a este punto, quizás te preguntes, oye, me queda más o menos claro a lo mejor lo que dices, lo del ejercicio lo llevo escuchando, el tema de la mentalidad es verdad que nadie me lo ha contado, pero bueno, si tú me lo dices, Fer, pues te creo, algo así. Pero, ¿y si esto del online es una estafa? Porque, claro, yo el tema presencial, bien, el tema físico, el ir a una clínica, a un hospital, bien, pero esto del online es como, no me cuadra. Y si es una estafa, y si me quieres vender humo, y si solo quieres mi dinero, y si esto y si lo otro, pues precisamente para responder a esta pregunta te voy a poner el claro ejemplo que lo tienes por aquí. El claro ejemplo de José, que José cuando ya me conoció hace prácticamente un año, se podría decir, José era una persona bastante desconfiada y es completamente normal. José pensaba que pues quizás esto, al igual que puedes pensar tú, pues era una estafa, que no se podía solucionar ese problema, que de manera online pues obviamente las cosas no iban a salir bien. Y afortunadamente José, en el momento en el que cambió la mentalidad, en el momento en el que cambió el chip
y empezó a confiar o empezó a darse cuenta de que, oye, pues no había ningún tipo de problema por seguir un tratamiento online, empezó a notar resultados tan alucinantes como los que vas a escuchar en el vídeo. Así que vamos a por Y ello. José, evidentemente, tampoco esos enganchones se perpetuaron en el tiempo, cada vez más asiduos, cada vez más fuertes, y fue haciendo como crónico. O sea, la fui aumentando, los enganchones cada vez más seguidos, más fuertes, más duración en tiempo, en dolor, en intensidad. Hace 2 años tuve ya no eran solo enganchones, tuve una ciática que me dejó durante 3 meses prácticamente en la cama, ¿vale? O sea, no podía andar, no podía estar de pie, no podía hacer nada, por un dolor espantoso, un dolor horrible de querer morirse. ¿Qué hacía? ¿Qué voy a hacer? Pues tomar pastillas, más pastillas, más pastillas y más pastillas. Seguía teniendo dolor, hacía un fisio, hacía estiramiento, ni el dolor, ni aliviaba, ni nada. Yo estaba así, conocí a Fer, y Fer a mí me ha cambiado la vida. Empecé a hacer cosas, empecé a ver que podía salir, que podía pasear, que podía hacer cosas ya sin ese hora de enganchón, sin ese dolor crónico, sin ese fastidio. Y bueno, pues a día de hoy, la verdad es que me encuentro pues genial. Me encuentro genial porque hago cosas que hace 2 meses ni podía soñar en hacerlas. El jugar con mi hija, el poder levantarla, el poder ir al campo, el poder escalar, el poder hacer lo que me dé la gana. Y González, que soy un caso real, no soy un superhéroe, no soy de carne y hueso como todo el mundo, y yo lo he logrado. Entonces, yo creo que esa persona que me está viendo y que está jodida lo puede lograr también, por supuesto. Ha merecido la pena, o sea, por decir por aquí, cuando te gastas un dinero en algo que te hace bien, no es un gasto, es una inversión. ¿Qué mejor que invertir en tu propia salud? Es que la mejor inversión es tu propia salud. Como veis, en el caso de José, era una persona que partía de un punto, la verdad, bastante malo, con un dolor lumbar muy fuerte, con una ciática horrible, que lo tenía pues enganchado continuamente de la espalda, sin prácticamente poder moverse, como has visto incluso sin poder jugar con su hija, sin poder pues caminar de la manera que le gustaría, sin poder hacer una vida normal, en definitiva. Una situación que lo tenía muy frustrado, muy deprimido y harto de esa situación, tomando pastillas que lógicamente pues no le solucionaban ningún problema. Y cuando se dio cuenta o cuando empezó a confiar un poquito más en que esto del tratamiento online sí podía servir de ayuda, incluso mucha más ayuda que lo que había conseguido hasta ahora haciendo estiramientos, masajes o incluso tomando pastillas, pues se dio cuenta de que sí había una solución a su problema y que sí se podía recuperar. Y José, como has visto, es una persona normal y corriente. No es un superhéroe, no es una persona que haya tenido suerte, no ha tenido algo mágico, no es que su lesión no fuese grave. Como has visto al principio del vídeo, José tenía una lesión, un problema bastante serio, bastante grave, y si José lo ha conseguido, tú también puedes hacerlo, independientemente del punto en el que te encuentres, de la lesión que tengas o del tipo de dolor que tengas. Si José lo ha conseguido, que estaba hace prácticamente más o menos un año, estaba muy mal, ¿por qué no lo puedes lograr tú? Siempre y cuando, lógico, sigas paso a paso todas las recomendaciones que, por ejemplo, siguió José. Así sí se puede recuperar. Tomando pastillas, rotundamente no. Y puede ser también que pienses, vale, Fer, esto del online quizás tiene algo de sentido por lo que me ha comentado José, pero a ver, siendo sinceros, yo he probado pastillas, yo he hecho acupuntura, yo he hecho ozonoterapia, yo me he puesto infiltraciones, yo incluso me he operado en algunos casos, yo he ido a un chamán, yo he ido al fisio y a muchos fisios, me he puesto calor, TENS, radiofrecuencia, de todo y no consigo resultados. Pues precisamente por ese mismo motivo te traigo el claro ejemplo de Ramón, que Ramón era una persona que, pues, al igual que puede ocurrirte a ti, había probado de todo sin resultados, de todo sin mejoría. Y quiero compartirte ese ejemplo para que veas que, a pesar de haber probado de todo, nunca es tarde, si la dicha es buena, como se suele decir, y nunca es tarde para poder recuperarte. ¿Por qué? Porque no vale comprobar de todo. Es decir, si algo no funciona, no vale que pruebes ese algo 50 veces, porque te va a funcionar igual de mal las 50 veces que lo pruebes. Un ejemplo súper sencillo antes de compartir del testimonio de Ramón, es que si tú, por ejemplo, siempre suelo poner, la verdad es que debería de cambiar un poco los ejemplos, pero como creo que se entienden tan bien, prefiero dejarlos tal cual están. Imagínate, de nuevo, volviendo al caso anterior, que se te estropea el coche, ¿vale? Imagínate que no te arranca el motor del coche y que tú quieres pues ir al trabajo, quieres hacer un viaje y que lógicamente necesitas el coche. Imagínate que tú dices,
pues tengo que llevar el coche a algún sitio para que me lo arreglen. Pero curiosamente, en vez de llevar el coche al taller, que supuestamente es donde arreglan los coches, llevas el coche a la panadería o llevas el coche al Mercadona. ¿Qué crees que va a pasar si llevas el coche al Mercadona y le dices a la primera cajera del Mercadona que veas, oye, señora, Mari Carmen, ¿me puedes arreglar el coche? ¿Qué crees que va a pasar? Pues lógicamente que no te van a arreglar el coche, porque en el Mercadona venden plátanos y tomates, no arreglan coches. Entonces, da igual a cuántos Mercadonas o supermercados distintos vayas, que ninguno de ellos te van a arreglar el coche. Lo mismo ocurre si tomas 50 pastillas diferentes, si te haces 50 masajes diferentes, si vas a 50 médicos diferentes, que si en todos ellos te dan plátanos y tomates, tu coche no se va a arreglar. ¿Vale? Vas a tener la cesta de la compra llena, pero vas a tener el coche igual de estropeado, igual de roto. Entonces, no vale con hacer de todo. Vale con hacer una sola cosa, pero que esa cosa funcione y que esa cosa tenga sentido. Porque si pruebas muchas cosas, pero ninguna de ellas sirve, da igual cuántas cosas más pruebes. Mejor probar menos, pero que sea útil y que tenga resultados, que probar más y que no sirva absolutamente para nada, como ocurre casi siempre. Así que te voy a compartir el claro ejemplo de Ramón para que veas que es posible a pesar de todas las cosas que hayas podido probar. Ramón Acosta, y contacté con Fer porque estaba en un punto de mi vida que vivía con dolor. Ya llevaba como 2 años con dolor, pero ya llegó un punto que era insoportable, de no poder ni agacharme. Me agachaba y se me pinzaba el dolor en la espalda baja y casi que tenía que hincar la rodilla en el suelo porque tenía muchísimo dolor. Había probado mantas calientes, fisioterapia, cuando me dolía mucho, pastillazo al canto. Un alivio momentáneo, o sea, el dolor volvía. En los que más limitado me los daba era andar, me encantaba andar. Dejé de andar porque solamente andar me dolía. O sea, yo andaba muchísimo por la montaña, por el paseo, andaba horas y fui a poco, a menos, y hasta el punto de decir, no voy a andar porque cuando vengo de andar me duele muchísimo. Prácticamente no podía cargar peso y agacharme sobre todo. Yo contraté los servicios de FED porque me vi en un punto que ya, o sea, decía, esto tengo que solucionarlo de cualquier manera porque tengo un bebé pequeño, me cuesta muchísimo tenerlo en brazos y no quería eso, quería que se solucionara y poder hacer una vida normal. Tú me has ayudado en el ejercicio físico, pero yo lo que más valoro de tu ayuda ha sido el mental, el psicológico, que yo no sabía que el dolor tenía una parte psicológica y sí que lo tiene. Tú me ayudaste a eliminar más que nada de mi mente, a eliminarlo de aquí, y una vez que lo eliminas de aquí, ya intenta eliminarlo con el ejercicio. Pero no darle tanta importancia al dolor. Antes le daba yo muchísima importancia. O sea, yo mismo era el que me retraía de hacer algo porque pensaba que me iba a doler antes de hacer algo. No pienso que me va a doler cuando voy a hacer algo. Entonces digo, lo hago y digo, leño, es que no. ¿Por qué yo pensaba que me iba a doler si no me tiene que doler? O sea, yo ya salgo a andar y andar ya no me duele. Yo cojo a mi hijo, lo ahuco para arriba y tampoco me duele. Me siento mucho más rejuvenecido, me siento que puedo hacer cualquier cosa. O sea, que puedo hacer cualquier ejercicio, cualquier actividad. Antes, vamos, no podía ni saltar una acera. Me atrevo con todo. ¿Cómo no va a merecer la pena? Estaba bastante motivado y ya empezaba a sentir mejoría. Y otra cosa que he descubierto, que aunque duela un poquito, los ejercicios hay que hacerlos. Haces los ejercicios y lo haces como tú los dices y correctos, justo después de hacerlos te sientes mejor. Tenga más movilidad y haga más ejercicios de fuerza, que es lo que realmente al final ayuda. Mi mente iba nublándose, iba diciendo no puedo. Y ahora justo al revés, ahora mi mente dice sí puedo. Tú siempre ayudas a ese cambio radical, a cambiar el estilo de vida. Para que veas, como te comentaba, el ejemplo de Ramón, que Ramón era una persona, y contestaré ahora justo a las preguntas que habéis puesto por el chat. Ramón era una persona que estaba muy limitado porque llevaba más de 2 años con dolor, un dolor que le tenía limitado sobre todo, ya no solo para cargar a su hijo pequeño, un hijo de 9 meses, sino también para poder andar. Y eso que para él el caminar era una pasión, era algo que antes hacía, porque además Ramón vive en una zona bastante chula, en una zona donde hay playa y montaña y están bastante pegadas. Y Ramón antes pues se daba sus paseos y caminaba todo el tiempo que quería. A raíz de este dolor, conforme empezó a llegar el problema, ese dolor le iba limitando mucho en su día a día, no solo para jugar con su hijo o poder cargar con él, sino también para caminar o hacer deporte. Y Ramón, a pesar de la mala situación en la que se encontraba, a pesar de haber hecho fisioterapia, estiramientos, masajes, pastillas, etcétera, etcétera, ha logrado cambiar y recuperarse de esa situación. ¿Por qué? Porque dejó de perder el tiempo haciendo exactamente lo mismo que todo el mundo, empezó a hacer las cosas diferentes y, lógicamente, cuando haces las cosas diferentes, logra resultados distintos, ¿vale?
Y ahí quería compartir también o comentar el caso de Junior que me ha comentado por aquí. Hola Fer, a mí me da miedo caminar mucho porque me duele después de caminar unos 5 minutos, pero igual así me duela, sigo caminando. Yo como empiezo es mi primera vez que me uno al grupo y no sé cómo empezar, con qué ejercicio. Es normal, Junior, que no sepas con qué ejercicio empezar. Por eso están los profesionales especializados en dolor, para decirte qué es lo que tienes que hacer paso a paso para recuperarte de ese dolor. Si no tienes conocimientos sobre algo o no sabes exactamente qué hacer, pide ayuda a un profesional que te diga qué es lo que tienes que hacer. Y como comentábamos antes, si tienes miedo a caminar mucho, porque por si te aparece ese dolor, hay que hacer un trabajo psicológico. No es simplemente con, pues hago cualquier ejercicio que vea de cualquier forma en internet y ya así se me va a solucionar el problema. De nuevo, si fuese tan sencillo, no habría más de 5 millones de españoles con dolor crónico y más de, pues vamos a poner un ejemplo súper sencillo, más de 100 millones de personas en todo el mundo con dolor crónico. Y en el caso de Kendall, que me comentaba cómo se podría caminar si duele y las rodillas para abajo se duermen las piernas. Los pasos son muy pocos. Lo que tienes que hacer si se te duermen las piernas, si tienes mucho dolor a la hora de caminar, no es caminar más, no es cambiar la posición a la hora de caminar, es hacer ejercicios que te ayuden a recuperarte primero del dolor y del adormecimiento y ya después, cuando te recuperes, empezaremos a caminar más y mejor. Pero no tienes como que cambiar la forma de caminar, porque esa no es la solución. La solución parte de saber por qué te duele y cuáles son las razones por las que se te duermen las piernas y a partir de ahí corregirlo, solucionarlo. No tiene sentido el caminar más o poner las rodillas de otra forma a la hora de caminar, porque así no se va a solucionar el problema. Pide ayuda a un profesional que te eche una mano para recuperarte del dolor y del adormecimiento. Vamos a pasar al siguiente punto, que después de todo lo que hemos ido comentando a lo largo del directo, vale, Fer, me has dicho que he probado de todo y que, pues viendo el caso de Ramón o viendo el caso de Daniel, quizás tiene solución. Me has comentado que, pues yo no me fiaba mucho del online, pero bueno, quizás con el caso de José vea que es posible. Pero es que yo llevo ya muchos años. A ver, siendo sinceros, yo llevo 5, 10, 15, 20 años. Llevo muchísimo tiempo con el dolor y es que es crónico. O sea, mi dolor, me tengo que acostumbrar a vivir con dolor, porque ese dolor nunca se va a ir, nunca me voy a recuperar. Pues obviamente, y para eso, para que veas que sí es posible recuperarte, aunque lleves muchos años con dolor, te quiero compartir el claro ejemplo de Tomás. Hola, Que antes de nada, te quiero comentar que Tomás llevaba, se dice pronto, más de 10 años con dolor crónico, que se dice pronto, y Tomás se ha recuperado. Así que te comparto el ejemplo para que lo veas por mi aquí. nombre es Tomás Agustín Margalef, soy de Paysandú, Uruguay, fui deportista de élite, juego olímpico a nivel profesional también. Arranqué con un problema en la espalda por lo que me impidió de dejar mi carrera deportiva, estamos hablando más de 10 años. Incluso no podía ni siquiera cargar las bolsas del súper. Me levantaba por las mañanas siempre con dolor, incluso tuve molestias muy grandes que me dejaron varios días en cama también varias veces. Tenía episodios bastante feos. Hola, mi nombre es Tomás Agustín, bolsa del súper. Me levantaba por las mañanas siempre con dolor, incluso tuve molestias muy grandes que me dejaron varios días en cama también varias veces. Tenía episodios bastante feos. Hasta bueno que te conocí por Instagram, te escribí, nos pusimos en contacto y ahí fue cuando empezó a cambiar bastante mi vida a nivel de salud y por supuesto a nivel psicológico, porque empezamos a motivarnos cada vez más con todo y hacer cosas que antiguamente no la podíamos hacer. Volver a tener una vida normal, cargar una bolsa de súper, que para mí hoy por hoy es muy importante, como levantarme por la mañana de la cama antes de ir al trabajo y no sentir dolor y poder tender la cama, hacer bien la cama y no sentir dolor y tener esa confianza de salir sin dolor de mi casa, poder jugar con mis hijos, poder disfrutar de una caminata, de poder jugar un poco al fútbol, de mi hijo que hoy por hoy tiene... Hola, mi nombre es Tomás. Sí. Mi hijo que hoy por hoy tiene 16 años no lo podía hacer, yo no podía compartir con él ni con mis otros niños de 3 y de 6. Incluso pude volver a subirme a la bicicleta y cumplir el sueño de volver a competir a nivel profesional. Es lo tope, ¿no? Que de volver a lo normal y valorar muchas cosas que no lo podíamos hacer. Me siento bien, me siento feliz. No he tenido ningún episodio más desde que empezamos el año pasado. El ejercicio es parte de mi vida, es parte rutinaria de mi vida. Estoy bien y me siento bien porque sigo haciendo los ejercicios, y cuando uno ve que está bien, lo que ha invertido pasa a ser parte de nosotros mismos. Entonces para mí
fundamental el ejercicio para que podamos sentirnos bien y con confianza cuando hacemos las cosas. Para que veas precisamente el caso de Tomás, que era una persona que llevaba más de 10 años, repito, más de 10 años con dolor crónico, que se ha recuperado de ese dolor, lógicamente no de manera mágica, no de manera milagrosa, de la noche a la mañana. Ha tenido que trabajar durante bastantes meses haciendo ejercicio, cambiando y cuidando su mentalidad, pero después de eso los resultados, como ves, son inevitables. O sea, es imposible, si haces las cosas bien, como comentábamos antes, que no consigas resultados. Y el caso de Tomás es un claro ejemplo de pasar de ser una persona que tenía miedo a hacerse daño, una persona que pues estaba muy frustrada, que estaba muy cabreada, incluso de mal humor muchas veces y con miedo a que apareciese ese dolor, a un Tomás que pues puede cargar las bolsas de la compra del supermercado, que puede jugar con sus hijos a la pelota, que puede pues subirse a la bicicleta y competir, que para él pues competir era una pasión que le encantaba y que llevaba ya 10 años sin hacer, que se dice pronto. Si Tomás con esta situación tan mala, tan delicada, tan grave, se ha podido recuperar, ¿qué te hace pensar a ti que tú no te puedas recuperar y que tu caso es imposible? Porque si ellos, todas las personas que has ido viendo a lo largo de la clase, lo han conseguido, tú también puedes hacerlo. Ni tu caso es más grave, ni tu caso es imposible, ni tu dolor es crónico y no tiene solución. Tu dolor es como el de todas estas personas. Y tu dolor, como el de todas estas personas, si haces las cosas adecuadas, tiene solución y va a mejorar. Y vas a poder hacer una vida normal. Y vas a poder volver a jugar con tus hijos. Y vas a poder volver a hacer deporte. Y te vas a sentir feliz, sin limitaciones. Y vas a dejar de sentirte como una persona de 80 años. Y lo puedes conseguir si sigues paso a paso todo lo que hemos ido comentando a lo largo de la clase, a lo largo del directo. No sé si hasta ahora tienes alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro. Si, bueno, creo que el teléfono móvil del directo de Instagram se me ha apagado, se me ha quedado sin batería. Bueno, no es un problema de lo que haya que preocuparse. Así que eso, no sé si tienes alguna pregunta hasta aquí, algo que me quieras comentar. Si quieres preguntarme algo, pues te agradecería que lo dejases por aquí abajo por el chat. Hasta aquí la clase. Si quería, pues como te comento, después de haber visto todos esos casos, todos esos ejemplos de personas que se han recuperado del dolor, que veas y que entiendas que tu dolor, a pesar de poder encontrarte en una situación delicada, a pesar de poder encontrarte en una situación... A ver, dame un segundito. Vale, creo que ya lo tenemos. A pesar de encontrarte en una situación delicada, a pesar de tener mucho dolor, a pesar de estar limitado precisamente por culpa de ese dolor, quiero decirte que independientemente de todo eso, tu dolor no es crónico, no es para siempre, no es irrecuperable. Pero si sigues haciendo paso a paso todas las cosas que hemos ido comentando a lo largo del directo, es que es inevitable o imposible, de verdad, imposible que ese dolor mejore. Pero tienes que hacer las cosas diferentes, como te he comentado antes. Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, los resultados van a ser exactamente los mismos de siempre. Así que si quieres conseguir resultados diferentes, empieza a hacer ejercicio, empieza a cuidar tu mentalidad y sobre todo pide ayuda a un profesional que te guíe, que te eche una mano, que te acorte el camino y que te diga exactamente paso a paso, día a día, qué es lo que tienes que hacer. Así que nada, chicos, muchas gracias. A ver, que a veces se cuela el audio. Ahora, vale, como comentaba, muchas gracias a todos por haber estado por aquí por el directo. La grabación la suben acá. Sí, la grabación la dejaré compartida en el grupo, ¿vale? La dejaré compartida en un ratito para que se pueda ver y que no haya ningún tipo de problema. ¿Vale, Elena? Así que, de nuevo, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí y sobre todo, mensaje de reflexión final que quiero compartir contigo. Si llevas con dolor mucho tiempo, si piensas que el dolor es crónico, si es que ya lo has probado todo y piensas que el dolor no se va a recuperar, y sobre todo si estás frustrado, limitado y desesperado por culpa de ese dolor, decirte que el dolor, como decía antes, no es para siempre, que te puede recuperar y que si sigues paso a paso todo lo que comentamos, es imposible que ese dolor no mejore. Y si tú también, como hemos comentado a lo largo del directo, quieres reducir tu dolor lumbar hasta en un 80% para volver a jugar con tus hijos, para hacer deporte, para salir a caminar y que ese dolor no te tenga limitado, no te tenga frustrado o haciéndote sentir como un inútil en lo que es tu día a día, tu vida, pide ayuda a un profesional. Y si lo necesitas, yo estaré aquí para ayudarte a que ese camino se te pueda cortar, a que te recuperes como llevamos haciendo durante muchos meses, muchos años, con decenas de personas de todo el mundo. Personas que afortunadamente se han recuperado del dolor
desde México, desde Perú, desde Chile, desde Guatemala, desde Argentina, desde incluso algún caso de personas de Australia. Si todas esas personas de todas las partes del mundo lo han podido conseguir, tú también lo puedes hacer. Así que date la oportunidad de salir de esta situación de dolor tan insoportable y tan horrible, date la oportunidad de volver a vivir, date la oportunidad de dejar de vivir una vida que no quieres, una vida que no te gusta, una vida que te deja o que te hace sentir, mejor dicho, un inútil, y empieza a vivir la vida que quieres. Lógicamente esto no se va a conseguir de la noche a la mañana, pero puedes hacerlo. Si necesitas ayuda, escríbeme un mensaje privado por WhatsApp, un mensaje privado por Instagram, si me conoces por Instagram, si me conoces por WhatsApp, que estaré encantado de poder ayudarte a que este problema, al igual que Tomás, al igual que Ramón, al igual que Daniel, al igual que José, al igual que Enrique, que tú también lo puedas solucionar. No dejes para mañana algo que puedes solucionar hoy, porque si lo solucionas o empiezas a cambiar tu actitud y tu dolor hoy, mañana, no mañana, pero entiéndeme, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, te encontrarás muchísimo mejor y tu dolor tendrá, como decía antes, los días contados, ¿vale? Ya fuimos a todos los profesionales y no dan con el diagnóstico. Por eso comentaba antes, Elena, que, bueno, no sé si has visto el caso de Daniel, no sé si has visto el caso de José, no sé si has visto el caso de Tomás. No vale con ir a todos los profesionales y ya está, porque lógicamente si vamos a todos los profesionales y no nos dan ningún diagnóstico que sea útil, que sea bueno para nosotros, tenemos que entender que quizás los profesionales a los que hemos ido no han sido todos, simplemente han sido profesionales que no han podido ayudarnos o que no habían sabido ayudarnos con el tipo de personas o de, mejor dicho, de dolor y de lesión que tenemos nosotros. Fer, ¿a cuál profesional acudo? ¿Un psicólogo o cuál para empezar? Pues, a ver, yo te diría, por lo que hemos estado comentando, si necesitas ejercicio, mm, un psicólogo te puede ayudar con la parte mental, sí, pero si necesitas ejercicio para trabajar esa parte más a nivel de músculos, más a nivel de dolor, no tiene sentido que vayas a un psicólogo. Ve a un fisioterapeuta o un entrenador que sea especialista en el tipo de lesión y en el tipo de dolor que tú tienes. Esto es como comentábamos antes, el ejemplo del coche. Si tú tienes el coche estropeado y en vez de llevarlo al taller mecánico lo llevas al Mercadona, lo llevas al supermercado, en el supermercado no arreglan coches, en el supermercado venden comida. El psicólogo ayuda a mejorar esa parte mental, pero no ayuda en la parte de ejercicio. Entonces, si puedes encontrar a alguien que te ayude con la parte de ejercicio, con la parte mental a la vez, pues mira, vas a matar dos pájaros de un tiro, como se dice, y vas a mejorar muchísimo más esa situación. Así que, de nuevo, para todas las personas que necesitéis ayuda y queráis pues, reducir el dolor lumbar para volver a jugar, para volver a jugar, en este caso con tus hijos, para que puedas salir a hacer deporte o a caminar sin dolor, escríbeme un mensaje privado, ya sea por WhatsApp o ya sea por Instagram, que estaré encantado de verdad de ayudarte, al igual que a todas estas personas, a que tú también te recuperes, porque te mereces darte la oportunidad de vivir la vida que quieres y no de seguir sufriendo, de seguir pasándolo mal y de seguir en esta situación horrible por culpa de ese dolor. Así que nada, muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos en el próximo. Adiós.